Bueno, arratsaldeon guztioi, puntualidad. Damos comienzo al pleno ordinario. Bueno, por el punto primero se somete a aprobación el borrador de acta del 26 de marzo. ¿Intervenciones sobre el acta? La votaríamos, si no. Bye. Esta es una tontería, pero se puede bajar. Sí, esateko bakarrikan que lo mismo que antes se corrigió es el 0 de más en el número 2 de la moción primera del depósito de residuos voluminosos en vía pública de PP. Nada, que se ha ido un 0 más, no es pedantería, pero es simplemente para que no corra el error del 0 más. Es 20.000 y no 200.000. Está bien el punto del 20, pero claro, ahí lo que se escribe son un 0 de más. Me estoy refiriendo en el año 2018, en ese punto de ahí, el segundo punto del PP. Es que no tenemos, los que tenemos de internet no tenemos páginas. Es en la... en ese punto yo. Sí, simplemente... Eso es, quitarle un 0 sin más, para que no corra el error. No tiene ningún... El punto está ahí es 20.000, ¿no? Puede haber un 0 más. Pues puedes seguir poniendo ceros. Subsanado el error, votaríamos el acta. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Votos afirmativos, 5 abstenciones. Bien, entraríamos en despachos y comunicaciones. Hay un comunicado del Grupo Municipal EAJ-PNV que dice que desea manifestar que a partir del próximo día 4 de junio dejará de ser coordinadora del Grupo Municipal doña Elena Ibáñez Anuncibay y se nombra nueva coordinadora del grupo a doña María Mercedes Gárate Larrañaga. Entonces es una decisión del propio Grupo Municipal que se da cuenta en el Pleno. Bien, no hay más despachos, con lo cual iríamos al punto tercero de dictámenes. Dictamen de la Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio. Primer expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal, ¿no? Son los adicionales, no voy a hacer esto. Sí. La Comisión Municipal de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 21 de mayo de 2018, acordó proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal para el ejercicio 2018, se considera la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que se detallan. Vistos la propuesta alcaldía sobre el primer expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal y el informe del interventor sobre el expediente, a continuación la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con los siguientes resultados. 6 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Tellería, Albistegui, Arrizabalaga, Penedo y Errasti, y 3 abstenciones de las señoras Ibáñez, Juez y Aguirre. Y, en consecuencia, propone al Pleno Municipal la aprobación del primer expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal cifrado en las siguientes cantidades. Procedencia a los fondos. Activos financieros, 200.000. Total igual a los aumentos, 200.000. Créditos en aumento. Transferencias corrientes, 200.000. Total de créditos en aumento. Asimismo, el presente expediente de créditos adicionales deberá publicarse en el Boletín Oficial de Guipúzcoa para su información pública. ¿Intervenciones? Arratsaldeon. Bueno, guk ez dugu nahi gaur beti bezala dirua asuntuetan enfraskatzia edo laguntza hauen kompetentzia zeiena dan, guria dan, jaurlaritzana dan. Nik uste dut jendia aspertuta egongo dela ja debate horrekin, ze urteroko debate bat da.
Bueno, lehenengo eta behin eskertzekoa da, AES-en kreditu gaikuntza hau beste kreditu gaikuntzetik separauta bozkatu ahal izatia. Azken urtietan, dilemak sortu deskulako, bai gure taldeari eta gainontzeko eri bebai. Baina, bueno, esango dugu gure partez, EH Bildu beti babestuko dituala AES-en kreditu gaikuntzak. Aldun izan eskumena, jaurlaritzan eskumena izan edo ez. Guk uste dugulako udalak ezin dabela beharrak dakazen herritarrak albo batera utzi, edo bizkarra emon. Eta holan ikusten dugu udala dagoela erantzuten azkenengo urtietan, así que ondo dago hori. Ez dugu nahi kredituetaz hitz egin oso hotza dalako guretako, eta ez dakigu gainera ze punturaino jendeak debate horri jarraitzeetan edo ulertzeko almena euki aldaben. Gu perfiletaz hitz egitera goia. Sobre cuál es el perfil más importante de las personas beneficiarias y demandantes de ayudas de emergencia social en Eibar. Para nosotros, y bueno, todo aquel que viene a la comisión cada semana lo verá, es evidente que el rostro de la pobreza en Eibar es mujer, viuda, pensionista, con vivienda propia pagada, pero que no alcanza ni mucho menos a poder pagar los gastos de mantenimiento de su vivienda habitual, encima al mes. Y esto creemos que es muy duro y va en aumento. Lo que nos lleva a nosotros a dos conclusiones. Uno, que ya hemos mencionado aquí en este foro alguna vez, que las ayudas de emergencia social ya han perdido todo su sentido, porque muchas de ellas, como las de estas mujeres viudas, ni son de emergencia ni son circunstanciales. Se trata ya de una pobreza totalmente estructural. Por ejemplo, no vemos mucho sentido que estas personas viudas tengan que renovar cada año la documentación cuando apenas va a variar su situación económica si no somos capaces de dar pasos políticos importantes en las instituciones correspondientes. Y segunda conclusión, que seguramente ya habéis llegado también vosotros, es que las pensiones son muy precarias. Si no se dignifican las pensiones, sobre todo las mínimas, no veremos cambiar el rostro de la pobreza, ni en Euskal Herria ni en Eibar, creemos. Casi el 40% de las personas pensionistas, 4 de cada 10 en el País Vasco, no llega a una pensión tanto como el salario mínimo interprofesional, a 735 euros. 15.000 pensionistas vascos tienen que acudir a Lanbide para complementar la pensión con un complemento de RGI. En Eibar, de esos 15.000, son 146 personas eibarresas que tienen que complementar su pensión. Y hablamos de dignificar algo, porque sabemos que por la Carta Social Europea, dentro de Euskal Herria, para no estar debajo del umbral de la pobreza, las pensiones mínimas tienen que ser de 1.080 euros. Y hablamos de por debajo del umbral de la pobreza. Y también lo tienen claro, creemos, las pensionistas, porque lo oímos ya en las proclamas de cada lunes o en las manifestaciones que podemos ver. Por lo tanto, como he dicho al principio, hasieran esan duten moduan, guk EH Bildu babestu ingo dugu AES-en kreditu gaikuntza hau. Arratsaldeon. Bueno, pues a diferencia de la intervención del Grupo Bildu, yo sí que quiero poner el foco hoy en dos cuestiones importantes y que creo que hay que zanjarlas de una vez por todas, que es, por un lado, el tema competencial y, por el otro lado, el tema económico. También le voy a decir al alcalde que eskerrik asko, se lo dije en la comisión, que eskerrik asko por dejarnos hoy votar en libertad, cosa que durante estos años atrás, cuando nos traías en el sentido, ya se entiende, no empecemos a cabecearnos, en el sentido de que desde el año 2015 os estamos diciendo que por favor no vengáis con otras modificaciones, era una reclamación que estábamos haciendo el resto de los grupos de la oposición y pues de bien nacidos ser agradecidos y te lo dije en la comisión y te lo digo ahora. Y como todo en la vida, alcalde, es un tema de voluntades. Este año no ha habido ni necesidad que pedir, han venido solitas. Dicho esto, yo sí que quiero hacer, como he dicho antes, mi intervención en dos focos importantes. Por un lado, el tema económico. En esta intervención, cuando estuve preparando, me acordaba de dos recortes de prensa que habían surgido a raíz de las ayudas de emergencia social. Una que se producía el 27 de diciembre, que lo hacía la presidenta de la Comisión de Servicios Sociales, y recientemente otra en la que lo hacía la presidenta de la Comisión de Hacienda. En la del 27 de diciembre, hablando de que las ayudas de emergencia social se incrementaban,
decían que el Ayuntamiento había puesto 92.200 euros de importe propio. Recientemente, la presidenta de la Comisión de Hacienda decía que, a ver si leo bien, que las administraciones competentes no atienden suficientemente sus obligaciones en referencia a las ayudas de emergencia social, que es competencia del Gobierno vasco, y el año pasado este ayuntamiento tuvo que reforzar con 165.000 euros procedentes del remanente de tesorería, y que este año ni de lejos, decía el Partido Socialista de Euskadi Expresa, que este año hemos detectado que no vamos a llegar ni de lejos. Es decir, ni 92.000, como decía la presidenta de la Comisión de Servicios Sociales el año pasado, ni 165.000, como decía la presidenta de la Comisión de Hacienda. Porque lo que debiéramos de saber todos es que, por un lado, existe un decreto de ayudas que sale con una orden que sale todos los años con los importes máximos de cada cuantía, y que, aparte de ese decreto, la ley establece que cuando este ayuntamiento decide apostar por más solicitudes, para pagar más solicitudes, hay un 30% que el Gobierno vasco va a hacer acompañando en ese exceso. Es decir, por concretar, las ayudas que este ayuntamiento va a recibir en ese exceso, sí, Ana, en ese exceso del año 2017 son 82.000 euros. En el mejor de los casos, o en el peor, este ayuntamiento habrá puesto de ayudas de emergencia social 82.000 euros, en el peor de los casos, sin descontar posibles bajas que se pueden dar luego a lo largo del 2018, que conoceremos el año que viene, porque, como muestra, el año pasado, cuando se incorporaron del 16 al 17 créditos, se incorporaron 22.252 euros de ayudas de emergencia social. De esos 22.000 euros se dieron de baja 14.000. Es decir, este año se han incorporado 62.000 euros de AES y el año que viene sabremos cuántas son las bajas que se dan. Pero, insisto, ni 92.000 ni 165.000, 82.000. Eso por aclarar. Y hay que aclarar las cosas. Por otro lado, hablando del tema del ámbito competencial, pues la verdad que llega un momento en que una ya se harta de tener la sensación de que son los demás los que tienen sus competencias y no las ejercen, que es el ajeno. Pues yo quiero decir que en el ámbito competencial tengo que recordar que está la Ley de Instituciones Locales, que se aprobó en el 2016, en donde se recoge que es competencia municipal la ordenación, programación y gestión en materia de garantía de ingresos. En su disposición adicional octava dice: transitoriamente, en los municipios que opten por suplementar con más recursos las asignaciones efectuadas por la Administración General de la Comunidad Autónoma o las ayudas de emergencia social, se habilita una compensación. Municipios de más de 20.000 habitantes, esa compensación se hace hasta un máximo del 30% de la asignación inicial. Y luego dice: el ayuntamiento deberá, si opta por suplementar los recursos asignados por la Administración General de la Comunidad Autónoma en más del 30% citado, financiarlo con recursos propios. Es decir, ya la propia ley te está diciendo que que existe en estos momentos una cofinanciación en las ayudas de emergencia social. Y ya está bien de estar cada vez que sale este tema diciendo que es competencia exclusiva del Gobierno, que el Gobierno no hace y que el Gobierno deja de hacer. Y, desde luego, lo que sí que es cierto es que la sociedad vasca está haciendo un gran esfuerzo por mantener el sistema de protección social de mano del Gobierno vasco. Y entiendo que todos los que estamos aquí presentes, tras un periodo de crisis en el que las necesidades de los colectivos más vulnerables se han incrementado, también las partidas de las ayudas de emergencia social del Gobierno se han incrementado. Y es obligación de las administraciones, de unas y de otras, en el estado en el que nos encontremos, el responder a esas necesidades. Y eso es un esfuerzo que a día de hoy es un esfuerzo compartido. Y no tenemos que dejarnos o eximirnos de responsabilidades. Y, para terminar, antes de que quiero recordar un estudio que el mes pasado el alcalde, en la página 2, el famoso, hablando del albergue, ese estudio que se ha encargado por parte de todos los municipios del Bajo Deba, referente al análisis, desarrollo e implementación del mapa de servicios sociales, en su página 1, porque el alcalde nos leyó la página 2, pero en su página 1 dice:
la prestación de las funciones, los servicios sociales municipales han de cumplir otras funciones, como la gestión y cofinanciación de las ayudas de emergencia social. Para acabar, y lo que ya venimos diciendo a lo largo de estos años, es que dar ayudas no es la solución. Lo que hay que hacer es, y lo hemos dicho más de una vez, generar oportunidades de trabajo, impulsar la economía. Estamos convencidos de que este ayuntamiento está haciendo esfuerzos, estamos convencidos, pero también estamos convencidos de que hay que dar pasos más firmes, más valientes y, bueno, en cualquier caso, nosotros en este punto vamos a votar a favor. ¿Más? Agradecimiento, pero joder, cuando lo metes tan envenenado, ostras, decir que en este pleno se ha coartado la libertad y que ahora hay libertad, en fin, yo creo, sé el contexto en el que se quería decir, pero a veces las palabras ahí quedan y yo creo que hay que matizarlas. Ha habido que imponer un criterio político a un criterio técnico en este tema. Y lo digo así de claro, y la pena es que no está el interventor para poder ratificarme. Es decir, el interventor era radicalmente contrario a hacer esto. Otra cosa es que se puede hacer, pero que absolutamente nadie lo hace en un mismo pleno cuando se tramitan el tema de modificaciones de créditos, hacerlo así. Pero en un intento de hablar sobre el fondo del asunto realmente y no cegarnos en las formas y que los votos puedan cambiar por las formas, yo al interventor le dije que hiciera así la modificación de créditos. Y efectivamente así está y nos permite, bueno, este tema concreto de las AES, que fíjate, desgraciadamente todos los años viene, ese es un mal síntoma. Es un mal síntoma que todos los años tenga que venir una modificación de créditos con el tema de las AES, pero bueno, que podamos hablar sobre ello y centrarnos en ello y no despistarnos en pequeños flecos. Dicho esto, yo la verdad que, Elena, de lo que has leído, sigo ratificándome que la competencia es del Gobierno vasco, ¿eh? O sea, no hay ningún dato que me has dado que me haga ver que las administraciones locales son las competentes en la financiación y en la gestión de las ayudas de emergencia social. Ningún dato. Porque a la hora de establecer competencias, o sea, la norma es clarísima, ¿eh? Dice, esto es competencia de no sé qué. Otra cosa es que la norma permita asumir, complementar competencias o asumir competencias que no son propias, pero la norma te lo permite. Y en este caso, no se está diciendo que el ayuntamiento asuma las competencias de AES. Está diciendo que si el ayuntamiento quiere, de alguna manera, completar lo que hace el Gobierno, le da permiso para completarlo, porque si no habría duplicidad y nos prohibirían hacerlo, que ya nos hemos encontrado con ayudas de Lanbide en temas parecidos. Plantear subvenciones para la contratación de desempleados y Lanbide decir que estamos duplicando y que no lo podemos hacer. Entonces, está claro que la competencia tiene que ser de una administración. Otra cosa es que nos permita, que si nosotros consideramos como ayuntamiento que queremos llegar más allá, porque entendemos que hay esa necesidad, y realmente así suele ser habitualmente, para poder completar las ayudas sociales, lo hagamos. Pero sigue siendo competencia del Gobierno. Sigue siendo competencia del Gobierno. Ni para bien ni para mal, es así. O sea, no estamos lanzando balones fuera, ni mucho menos. Y lo que sí estamos diciendo es que el Gobierno, en su interpretación de las AES, bien por interpretación técnica o bien por disponibilidad presupuestaria, que yo eso lo entiendo, si no lo voy a cuestionar, llega hasta donde cree que tiene que llegar. Y los ayuntamientos, desgraciadamente, no solo el de Eibar, sino creo que es tónica general, no he mirado, pero me parece a mí que la inmensa mayoría de los ayuntamientos de un tamaño medio grande complementan las ayudas sociales con recursos propios. No lo he mirado, pero creo que hay un número muy importante de ayuntamientos que habitualmente suelen complementar las ayudas que da el Gobierno vasco con ayudas propias para poder llegar a todos aquellos que hacen solicitudes de ayudas en este caso. Y, por tanto, nosotros lo que hacemos es, lógicamente, asumir el compromiso de que todo aquel que tiene derecho en esta ciudad a poder tener derecho a las ayudas las reciba, pero también reivindicamos que el Gobierno asuma su competencia, su responsabilidad. ¿Que ellos consideran que todo el exceso de lo que dicen a principio de año como máximo va a dar hasta un 30%? Bueno, pues que den el 30%. Nosotros pediríamos el 100%. Pediríamos el 100%. Que la norma da hasta el 30%, porque sea el 30%. Pero sí que entendemos que se tiene que visualizar esa complementariedad que hace el ayuntamiento a las ayudas que da el Gobierno. Y ya está. O sea, no es cuestión de lanzar pelotas ni piedras a nadie. Es describir la realidad. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Que es que el Gobierno vasco establece cuáles son las ayudas que corresponde a cada municipio en la aplicación de las AES, y si no llega, dice que los ayuntamientos pueden complementar.
Y de esa complementación te da hasta un 30%. Hasta un 30%, el resto de recursos propios. Si solamente haces un 30%, pues el 100%, vale. Pero bueno, eso es lo que es. Y nosotros lo que ponemos sobre la mesa, y nosotros reclamaremos al Gobierno todo lo que vamos a poner de más. Sean 80.000, 90.000, 100.000 o lo que se necesite. O sea, nosotros, yo creo que ahí sí que hay una voluntad de todo el Ayuntamiento, creo que hay una voluntad de todos, de que si hay que poner más se pondrá, y si sobra, pues bien, bienvenido sea. Creo que esa voluntad es inequívoca de todos, y ahí no voy a arrogar protagonismo a nadie. Pero nosotros reclamaremos al Gobierno, pediremos al Gobierno, oye, hemos hecho este esfuerzo económico, que si se nos devuelve, pues podremos dedicarlo a otras cuestiones también de carácter social. Y luego, en líneas generales, cuando se dice que la forma de que haya menos AES es verdad, y además ha habido un discurso complementario, es decir, porque hay gente que cobra AES porque tiene una dificultad de inserción laboral y hay que trabajar eso, y hay que trabajar el tema del desarrollo económico y la creación de oportunidades, pero es verdad que tenemos un colectivo de personas que no dependen de que haya más o menos empleo, sino que dependen ya de recursos públicos, que son la gente que cobra pensiones, que lo que habrá que trabajar entre todos también es la posibilidad de que esas personas tengan unas pensiones más dignas que les permitan vivir mejor, pero eso ya no va a depender tanto de iniciativas de desarrollo económico, sino son más de iniciativas políticas en ese caso. Y, por tanto, la suma de las dos intervenciones pueden hacer que puedan reducirse el número de beneficiarios de las ayudas de emergencia social. Y, por tanto, esta es la propuesta que va en este momento, porque entendemos que esta cantidad llegará, pero veremos cómo va evolucionando el año y, bueno, y haremos balance a final de año. Bueno, por aclarar, a mí me consta que más de un ayuntamiento, con los dineros que les da el Gobierno, les llega, pues porque ellos tienen establecidos unos criterios de minoración, no tienen establecidos unos criterios que les llega, con lo cual, y el Gobierno lo que te hace es, yo te doy este dinero y luego te acompaño si tú quieres apostar por más, si tú entiendes que quieres invertir más, pero de saque lo que te hace es eso. Por otro lado, las ayudas de emergencia social no son un derecho, son una subvención. No es un derecho al uso como un subjetivo, no es un derecho subjetivo todavía. No, estoy diciendo que no es un derecho subjetivo. No es un derecho subjetivo. Ya lo sé. Y luego, yo no he dicho que sea he dicho que es un tema de cofinanciación y que aquí tenemos que arrimar el ascua a las dos administraciones. Y la verdad que es que eso de que sea competencia exclusiva y sea el otro el que tiene que poner, pero como no pone, pues mira, tenemos que poner nosotros porque fíjate, no, pues vamos a asumir, y te lo está diciendo el estudio que se ha encargado, te lo está diciendo en su página 1. Gestión y cofinanciación de las ayudas de emergencia social. Igual este instituto que está haciendo el estudio de implementación también está equivocado. No, no está equivocado. Es decir, la realidad demuestra que o bien minoras o si no, no llega con lo que da el Gobierno. Entonces, este ayuntamiento, y además hablo como institución, no hablo de partidos, este ayuntamiento siempre ha caminado por el no minorar y eso exige cofinanciar. Y esa es la apuesta, y creo que es la apuesta de la comarca, no del ayuntamiento. Es decir, es verdad que si el Gobierno vasco me da, creo que eran 300 no sé cuántos mil, bueno, oye, esta es la tarta y la repartimos. Entonces, en vez de a 5, igual te toca a 3. Repartes miseria, bajo mi punto de vista. No digo que 5 sea lo idóneo, ¿no? Pero bueno, pero si encima vas a dar 3, creo que, pues bueno, pues nosotros vamos a hacer un esfuerzo para llegar a 5. Y eso es la cofinanciación. Nosotros, y creo que este ayuntamiento, el ayuntamiento decidirá por sus mayorías y minorías, creo que todos siempre hemos ido por esa línea de la cofinanciación, de esto y de temas social en general. Pero el tema de la competencia, mira, yo te voy a poner un ejemplo que no vale desde el punto de vista humano. Mira, cuando se hizo la variante, hubo muchas peticiones que pusiéramos luz en la recta de subida, y nosotros le pedimos a la Diputación que pusiera luz. Y la Diputación nos dijo, no, si queréis poner vosotros, si queréis poner, pero esta carretera es nuestra competencia y nosotros no ponemos luz en trayectos donde no tiene que haber peatones. Si queréis, os dejamos poner. Os dejamos poner. Quiero decir, ¿pero era competencia de Diputación? Sí, es competencia de Diputación, la carretera, la variante. Y, por tanto, ellos la gestionan, ellos deciden qué se hace con esa carretera. Lo que nos dijo es que nosotros no invertimos en algo que no es nuestra competencia. No invertimos en algo, en una carretera nuestra que no supone nada relacionado con nuestra competencia, que es el peatón, sino es el coche y el tránsito, y por tanto, si el ayuntamiento lo quiere hacer, que lo haga. Y iluminamos aquello. Bien, pero quiero decir, pero al final el competente, ¿quién es? La DIPU. Sí.
En esa carretera sí. Vale, pues no, vale, pues ala, luego duro para ti. Competente de la variante. ¿De quién es competencia la variante? Bueno, no, es que está diciendo que no, digo, no, es que tú estás diciendo que no. ¿De quién es? Yo simplemente pregunto, ¿la variante de quién es competencia? No, te lo aclaro, porque yo recuerdo que seguí con mucha atención, era muy joven yo, pero seguí con mucha atención la polémica que hubo entre el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Guipúzcoa en aquellos tiempos, hablamos de hace más de 10 años si no me equivoco, y en aquella ocasión la Diputación lo que decía era que su competencia era iluminar las carreteras cuando así se requería por seguridad. Pero el Ayuntamiento lo que quería no era iluminar una carretera, sino iluminar un paseo. Y la Diputación decía que no era competencia de la Diputación iluminar un paseo, sino la carretera, y que no había necesidad de iluminar la carretera. Entonces, el Ayuntamiento no estaba pidiendo que por necesidades de seguridad vial se iluminara la variante. El Ayuntamiento lo que quería era utilizar una carretera como paseo. Y, por tanto, la Diputación lo que dijo fue, en esas condiciones, esta institución no puede financiar eso, por aclararlo. Y, por tanto, iluminar no la variante, sino el arcén de la variante para que la gente paseara, pasa a ser competencia municipal. No, que no es competencia nuestra. No, que otra cosa es que nos autorizan en un espacio de su competencia, nos autorizan a hacer una intervención. Pero un espacio de su competencia sigue siendo su competencia, ¿eh? Y aquí estamos diciendo que en un espacio de competencia del Gobierno vasco, que son las AES, intervenimos. Y nos autorizan a intervenir, porque si no sería duplicidad. Es lo que estamos diciendo. Después de este debate tangencial que no se tenía que haber dado, y es culpa mía, lo siento, votaríamos este punto del orden del día. ¿Votos a favor? Segundo dictamen, segundo expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal 2018, también dictamen de la Comisión Municipal de Trabajo, Cuentas, Hacienda y Patrimonio de sesión celebrada el 21 de mayo. Al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal del ejercicio 2018, se considera la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que se detallan. Vistos la propuesta alcaldía sobre el segundo expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal y el informe del interventor sobre el expediente, a continuación la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado. 4 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Tellería, Albistegui y Arrizabalaga. 5 abstenciones de los señores y señoras Penedo, Erraste, Ibáñez, Juez y Aguirre. Y, en consecuencia, propone al Pleno Municipal la aprobación del segundo expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal cifrado en las siguientes cantidades. Activos financieros 94.213,43, igual a los aumentos. Créditos en aumento, transferencias corrientes 75.000, transferencias corrientes 13.946,15. Bueno, uno es del capítulo segundo y otro del capítulo cuarto. Inversiones reales 5.263,28. Total de créditos en aumento 24.213,43. Asimismo, el presente expediente de créditos adicionales deberá publicarse en el Boletín Oficial de Guipúzcoa para su información pública. ¿Intervenciones? Bye. Bai, gu hemen, zerrenda guztiko kredito ikuntetan 2 puntutan geratuko gara. Batetik, hilerrizan hobekuntzak itxia planteatzen da, diru gehiago behar da hobekuntza horrek itzeko. Azkenean guk zalantza dakau gai hau ia serio hartzen ari zareten edo konponketen edo partxeoekin jarraituko duzuen hilerrizakin. Guretako hilerrizak hiriguneko espazio garrantzitsu bat okupatzen dago. Gainera, bertako erabilerak asko aldatu dira azkenengo urtiotan. Ondala gutxi gainera artikulu bat agertu zen periodikoan, oso ondo azaltzen zebana. Errautzen nitsuak askoz erabileagoa dira gorputzen nitsuak baino. Azken finean logika da. Guretako hilerrizak gaurko erabileretara egokitzea beharrezkoa da, eta ez da beste leku fisiko beharko gure ustez. Hori nahi dugu aztertzea guk, askotan esan dugu, erabilerak aztertu, espazio fizikoa doitu edo txikitu, eta posible bada urkiko zonaldean berdegune bat sortu, que estamos muy escasos. Y el siguiente punto, también os lo esperáis, supongo, se trata de Vegesa.
Queremos aclarar que lo que venimos reclamando con Devegesa tampoco es nada marciano o nada del otro mundo, porque además viene recogido en el plan estratégico de la ciudad. Y hoy lo voy a leer textual, lo que pone en el plan estratégico, para que veáis qué es lo que estamos pidiendo. Dentro del reto 2, una ciudad que reposiciona sus actividades económicas al nuevo escenario tecnológico, el subproyecto 6.1 dice: actualización de las claves de desarrollo comarcal en torno a Devegesa, reflexión en torno a instrumentos comarcales. Tras 30 años de andadura, se plantea la necesidad de llevar a cabo un proceso de reflexión estratégica que actualice el contexto de relación entre Eibar y la Agencia de Desarrollo Comarcal, para dar respuesta a los retos que en materia de promoción económica y desarrollo local tienen en estos momentos que afrontar Eibar. Eso es lo que estamos pidiendo. Está recogido en el plan estratégico, igual así queda más claro lo que venimos reclamando y casi pues lo he leído textual del propio plan. Puntu honetan, gure bozka abstentzioa izango da gaur. Bai, atzaleon. Bueno, datorren astian udal aurrekontuak 2 hilabete beteko ditu. Behin betiko onarpena Gipuzkoako aldizkari ofizialian apirian 5 argitaratu zen, eta badator bigarren kreditu aldaketa. Datua gogoratziarren, maiatzaren 15-eko interventoriaren txostenak dino, remanente de tesorería para gastos generales 16.816.491,79 euros, que luego hay un expediente de incorporación de remanentes, el primer expediente de créditos adicionales que ya hemos debatido y un segundo expediente de créditos adicionales por valor de algo más de 94.000 euros, que es el punto en el que estamos aquí. Eta, bueno, aurrekontuan aurreikusi gabeko pilatutako gauzen artean, badao bat, eta egisa da diruz ez dala undisa, bildukoak esan daben bezala, eta da hilerrisa, eta guk bai hor iruzkin txiki batzuk eingo doguzela. Horretarako aurreikusten dira 5.200 euro gehiago, eta guk uste dugu hor zeresanik badakagula. 2016an aurrekontu zuzenketetan gure udal taldetikan proposatu genuen 78.000 euro aurreikusten zian eta hortikan 50.000 euro kentzia. Eta 2017an bebai proposatu genuen kentzia 70.500 euro, okerrez baldin banago. Eta zuzenketa horretan azalpen bezala esaten genuna zan: abogamos por cumplir los planes municipales de construcción de un nuevo cementerio. 2012an egin zan, orain egin asmo da on azterlan bat, eta horretarako 21.000 euro gaztauzian. 21.000 euro hoien gaztauzianian, aztertu zan tendentziak zeintzuk dian, erabilera zein dan, eta espazio horrekin, inkluso, zer egin leiken, bebai aztertu zan, hilerria bertan mantenduta plan generalaren kontra, printzipioz. Eta orain planteatzen da 14.000 euro tendentziak ezagutzeko. Guk badauzkagu saileko datuak. Eta nik benetan dinot, ni presnau datu hauekin estel bat eta grafika batzuk eitzeko. Ze datuak bastante argigarriak dira. 2006an hiltzen zian gorpuen 48,7 enterratzen zian nitsuetan, eta 2017an 17,7. Nik uste dut, horrek nahiko ondo erakusten dabela tendentzia zein dan. Eta hortaz, kalkulu zein genkela, jakitzeko etorkizunera begira, ze behar egongo dian nitsuak eukitzeko eta errautsak gordetzeko bebai. Ez dut uste benetan dirua bihar dugunikan hori jakitzeko. Beste kontu bat da, tendentzia horiek ezagututa, ze konponbide emon leiken arazo honi. Eta horretaz nahi dugu hitz egin guk. Ze bitxartian, partxeuak eitzen, 2016tik 2018 honetara aurtengo diruak kontatuta, 186.000 euro joaten jakuz, urkiko hilerri horretan hobekuntzak eitzen, azterlanak eitzen edo dana dalakua. Baina 186.000 euro jakin gabe oso argi norago jazen. Ze proiektu estrategiko bat egon badao, aspaldikua,
hirigintza plan nagusian jasotakua, eta guk, oin arte, defendatu duguna. Ni 1987 jaixo nintzen. Eta urte hartan, sinatu zen akordio bat, Eibarren, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren artean. Eta akordio horrek esaten zeban Altamiran hilerri berri bat eraikiko zala. Pasaudia 31 urte, eta ni politikan interes pixkat eukitzen hasi nintzenean azkenengo gauza pentsauko nebana izango zen, lehenengo eta ni alkategai izango nintzala, baina desde luego eztabaida gaietako bat izan alkoholizala hilerrixa. Azkena pentsatzen ebana. Ze ordutikan ona pasatu dira urte batzuk. Oindala 10 urte, plan general berrixa onartu zanean, 2008ko urtarrian 22an argitaratu zen testo bateratua aldizkari orokorrian, Gipuzkoako aldizkari ofizialian, eta oindala 10 urte aukera egon zanean horri buruz hitz egiteko, akordio nagusi udal honetan bebai izan zen Altamiran hilerri berri hori eitxia. Guk uste dugu, eta behin eta berriro esan dugu, Eibarren hirigune barruan aukerak dauzkagula berdegune gehiago lortzeko. Eta bereziki bi proiektu dauz, argita garbi nik uste danok dakigunak, aukera ematen dutela espazio berde handixak sortzeko. Da bat, Guardia Zibilaren kuartela, eta horretaz bebai hitz egin izan dugu bilkura honetan, eta bestia da hilerrixa. Eta nik uste dut epe luzerako proiektuetaz hitz egin beharko genukela. Eta behin eta berriro gure taldetikan agintaldi honetan ziar esan dugu ez gabizela hitz egiten ari etorkizunerako proiektu estrategikoetaz. Lehen adostasun zabala zeukaten proiektuak. Y creemos que la regeneración urbana es algo más que inaugurar supermercados y que construir viviendas. Y que es hora de que hablemos de proyectos estratégicos, de qué es lo que queremos que sea Eibar dentro de 10 años. Si nosotros ofrecemos, y lo venimos insistiendo también, un pacto de ciudad, volver a pactar cuáles son los grandes proyectos. Y el plan estratégico también habla de esta necesidad, de que haya grandes acuerdos sobre cuáles son los proyectos estratégicos de los cuales no venimos hablando. Nosotros insistimos en aparcamientos, en estrategia industrial, estrategia comercial, en zonas peatonales y de esparcimiento. Nosotros queremos hablar de regeneración urbanística y socioeconómica con grandes proyectos de los que no vemos que haya reflexiones en este ayuntamiento. Y en ese pacto de ciudad nosotros, por lo que abogamos para la zona de Armagui, Nurki y San Saburu, nuestra apuesta es clara, es una zona verde de 7.500 metros cuadrados. La superficie de parques, jardines y zonas urbanas, metros cuadrados por habitante, este dato también ya lo hemos dicho en este pleno en otra ocasión, en Euskadi es de 15 metros cuadrados por habitante, en Guipúzcoa de 18. Es verdad que en la comarca baja ya a 7, pero es que en Eibar es de 2. 2 metros cuadrados de parque por habitante. Ese es el ratio que tenemos. Y solo con este proyecto tendríamos ya un aumento del 13% de parques y jardines en Eibar. 13% solo con este proyecto. Es verdad que cuesta hacerlo. Es verdad porque además, así lo decía el alcalde, entonces era concejal de urbanismo, hace 15 años, en un debate que se dio en este pleno también y que luego el periódico dio cuenta, decía: queremos que quede claro que no se trata de un proyecto que lo tengamos aparcado. Y luego reconocía las dificultades porque desde que se produce el último enterramiento tienen que pasar 10 años hasta poder actuar. Siendo conscientes de ello, creemos que algún día habrá que iniciar el proceso para vaciar el cementerio de Urki y poder generar ahí una zona verde. Porque si lo generamos estamos consiguiendo, si hiciéramos en baldosas, sería el equivalente a una baldosa de 52 por 52 centímetros por cada habitante de Eibar. Para que nos imaginemos las dimensiones de ese espacio. Y, por tanto, lo que tenemos que decidir es cómo imaginamos el futuro de Urki. Si imaginamos el futuro de Urki con personas leyendo libros en bancos o con niños jugando, o si imaginamos el futuro de ese espacio ocupado por restos mortales de nuestros seres queridos. Y nosotros por lo que apostamos es que sea para las personas que viven en Eibar. Porque el futuro de Urki, creemos, que no tienen que ser los restos mortales de nuestros seres queridos, sino las personas. Y por eso, en este punto, nosotros nos vamos a abstener. ¿Más? En fin, era una modificación de créditos y hemos recibido
no sé exactamente lo que hemos recibido, no voy a calificarlo. En Urki los señores mayores ya leen libros y los niños ya juegan, ¿eh? No quiero decir, porque a veces cuando planteamos los extremos perdemos noción de la realidad. En Urki la gente mayor tiene espacios donde poder jugar, ojalá, y leer libros, y los niños también, y muy orgulloso estoy de vivir en ese barrio y que mis niños hayan jugado en Urki sin necesidad de hacer demagogia con eso. Nunca lo he dicho y nunca lo he hecho. Y el futuro del cementerio se debatirá en los foros y cuando corresponda. Ahora vamos a revisar el plan general, se va a modificar y cada uno se retratará y cada entorno decidirá y la ciudadanía participará en decidir cómo quiere que sea mejor la ciudad, y nosotros cogeremos el testigo y a partir de ahí se elaborará la nueva redacción del plan general. Y nosotros, mientras tanto, lo que queremos es ir mejorando el cementerio, y la forma de mejorarlo es ir haciendo actuaciones donde se van, efectivamente, con la disminución que hay de enterramiento, se van generando espacios y los vamos intentando hacer un poco más esponjado el propio cementerio. Ese es el objetivo que estamos persiguiendo en este momento y es lo que las circunstancias nos permite hacer. ¿Debate sobre ubicación definitiva del cementerio? Bueno, pues en este momento, efectivamente, el plan general plantea una ubicación concreta, una ubicación que es verdad que este equipo de gobierno ha entendido que había otras prioridades más importantes para la ciudad antes que resolver esa situación, y a partir de ahí ya sabemos la propuesta del Partido Nacionalista Vasco, porque no es nueva. Es decir, hace 3 años ya había fotomontajes por Urki de la propuesta que hay sobre qué hacer con el cementerio. Yo, desde luego, en cualquier caso, ahora que está muy de moda, veríamos, en el caso de que se liberara el cementerio dentro de como muy pronto, entre 14 y 16 años, como muy pronto, ya veríamos qué SC hay. Sería un poco arriesgado que quien está ahora decida lo que se va a hacer dentro de 16 años, pero bueno, lo podríamos intentar hacer, ¿no? Como mínimo, decir que liberamos el espacio y que ya se decidirá lo que se hace con él. Porque claro, tú me estás reconociendo que como mínimo tienen que pasar 10 años desde el último enterramiento, primero tienes que construir el otro cementerio para poder seguir enterrando allí, con todo lo que supone ese proceso, y pasados 10 años de haber construido el nuevo cementerio, poder trasladar los restos y entonces se liberaría el espacio. A bote pronto, no menos de 16 años, a bote pronto. Con lo cual, en fin, bueno, pues si uno quiere hacer, yo no sé dentro de 10 años qué necesidades va a tener la ciudad. Y por tanto, yo sí que apelaría un poco a una calificación urbanística que será la que le toque en cada momento, pero que sí que dejar abierto a que, bueno, quien esté en aquel momento tenga un margen de decisión sobre lo mismo. Ahora estamos diciendo que vamos a hacer una obra de mejora en el cementerio, necesitábamos 5.000 euros y es lo que se está proponiendo. Solo eso. ¿Pedir que se ejecute el Plan General de Ordenación Urbana es demagogia? Porque nosotros lo que estamos planteando es ejecutar lo que está previsto en el Plan General de Ordenación Urbana, ni más ni menos. Digo, porque aquí parece que se dice con mucha facilidad el tema de la demagogia. Yo lo que apelaría al alcalde es a no utilizar el discurso del miedo. Porque es lo que estás haciendo y no es la primera vez, además. No es la primera vez. Porque sabe positivamente que es completamente imposible edificar después de retirar el cementerio. Y que, por tanto, ahí la única posibilidad que cabe a largo plazo, además, es una zona verde. Ahí no se pueden edificar viviendas. Bueno, pero no puedes edificar. No se puede. Vivienda no. ¿Un edificio de aparcamientos no? Por ejemplo, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Pero no es la primera vez que se utiliza el discurso del miedo para ver si los vecinos de la zona van a pensar que les van a construir algo enfrente que les va a hacer sombra. De hecho, el único proyecto que he visto para edificar ha sido encargado por el gobierno municipal en este ayuntamiento, que es para edificar un cementerio en altura. El único proyecto que he visto. Porque nosotros lo que planteamos es zona verde. No sé si todos tienen conocimiento de ese proyecto, del año 2012. Pero el único proyecto que he visto es edificar un cementerio en altura. Nosotros no planteamos eso. Nosotros lo que planteamos es sacar el cementerio del casco urbano y hacer una zona verde. Y dicho eso, yo no he dicho que los niños de Urki no tengan espacio para jugar. Yo lo que he dicho es que el espacio, 7.500 metros cuadrados, actualmente ocupado por el cementerio en Urki,
entre Urki, Sansaburu y Armagin, si quiere el alcalde que lo concrete más, ¿para qué lo queremos destinar? Y yo y mi partido imaginamos el futuro de ese espacio utilizado por las personas. Eso es lo que he dicho. Vale, yo, bueno, ¿quieres decir tú algo? A ver, yo me estoy refiriendo a estudios y trabajos técnicos también de estos aumentos de créditos. Si se refiere a los estudios de RPT, me parece que por lo menos he entendido que una partida grande iba por ahí. Me sorprende mucho que ahora que está cuestionado la empresa y la forma de trabajo de este equipo, del que, como sabéis, no formo parte y por tanto tengo libertad total de expresarlo desde fuera, me sorprende mucho que aparezca como una partida, pero como de aumento de crédito. No lo sé, igual estoy equivocada, me corregís. Ya se explicó en comisión, creo que todos estábamos presentes. Es decir, la contratación, la partida de la contratación de la consultoría para la relación de puestos de trabajo, para el análisis, es del 2016. Hubo una incorporación al 2017. Como el 2017 no se ha girado ningún pago a la empresa, la partida automáticamente va a remanente. Y en el 2018 tenemos que incorporarla a través del remanente para poder tener dotación para el contrato vigente. Otra cosa que efectivamente la empresa no está funcionando bien, creo que esta semana hay una reunión técnica con la empresa y ya veremos el futuro, si hay rescisión o no hay rescisión, no lo sé, pero tenemos que dotar a la partida presupuestariamente porque tenemos un contrato en vigor. Es eso. Ahora he entendido Vale. más que viene de la partida Sí, anterior, es decir, los sí. 17. Gracias. Y bueno, yo por terminar el debate, a ver, yo no sé lo que querías decir, yo sé lo que has dicho. Y has dicho que si los abuelos de Urki quieren leer libros en bancos y si los niños quieren jugar, la propuesta es el cementerio. Yo lo que he dicho es que eso ya lo hacen en Urki. Y eso es dicho que es demagogia. No he dicho que es demagogia decir que se cumpla el plan general, ¿eh? He dicho que es demagogia lo que estabas diciendo. Eso era demagogia. El decir que si los niños de Urki quieren jugar y si los niños y los ancianos de Urki quieren leer libros, que hay que hacerlo del cementerio. Yo he dicho que eso era demagogia, no la propuesta, lógicamente, que se puede pedir que se cumpla el plan general, por supuesto que sí, sin ninguna duda, y cada uno pedirá o tomará las iniciativas en aquello que le convenzca más de lo que hay en el plan. Y yo, no sé, dices que tengo discurso del miedo. En fin, no sé, es la primera vez que me lo dicen, ¿eh? La verdad es que es la primera vez que me dicen que tengo miedo a algo de la gestión municipal, tengo miedo a muchas cosas. Pero el decir ahora que yo lo que hago es pospongo la decisión sobre ese espacio o quiero asustar a los vecinos de al lado del cementerio, decir, cuidado que igual los hacen viviendas, yo no he dicho eso. Yo he dicho eso. Yo he dicho que el resultado del desarrollo de ese ámbito será dentro de entre 14 y 16 años y quienes estén allí en aquel momento decidirán qué es lo que se hace con ese espacio. Porque dentro de 10 años, bueno, igual alguno sigue por aquí, no lo sé, pero muchos habremos cambiado, habrán cambiado. Y ahí se verá los que estén en aquel momento en el ayuntamiento cómo gestionan el desarrollo de ese espacio después de 14, 16 años. Estamos hablando de 4 legislaturas más. Y por tanto yo he dicho eso no es miedo. Eso no es miedo. O sea, cualquiera. Yo no he dicho, cuidado que os van a hacer viviendas, ¿eh? Como se quita el cementerio, os hacen aquí unas torres. Desde luego, buscar en las actas. Yo nunca he dicho eso ni lo diré. Ahí se hará lo que legalmente y urbanísticamente se pueda hacer. Y dentro del margen de las cosas que se puedan hacer, entiendo que quien en aquel momento gestione el ayuntamiento y los que vivan por allí y los de Eibar, la gente de Eibar, decidirá qué es lo mejor que se puede hacer ahí y ahí establecerán sus herramientas de decisión. Yo solo he dicho eso. He dicho que nosotros, desde luego, en este momento, si decidimos que el ayuntamiento dice que va a ir por mayoría y se gestiona, quien esté, que el cementerio se vaya a Altamira o a algún otro sitio, yo lo que he dicho es que el desarrollo del ámbito actualmente ocupado por el cementerio, como hasta dentro de 14 años no se va a liberar, hay tiempo suficiente para que se debata qué es lo que puede ir ahí, dentro de las cosas que puedan ir, que no tengo ni idea, porque ni lo he mirado. Tú ya has mirado que por lo menos vivienda no puede, yo no sabía, ¿eh? Hay una peli por ahí que hicieron unas casas encima de un cementerio. O sea, yo eso ni lo he mirado. Entonces, a partir de ahí se hará lo que se pueda hacer. Pero primero, la demagogia no iba por exigir que se cumpla el plan general, ni mucho menos, y segundo, miedo absolutamente ninguno a decir lo que pienso sobre la gestión municipal. Esta segunda modificación de créditos del presupuesto municipal. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Votos afirmativos, 11 abstenciones.
Dictamen tercero de la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio. Propuesta en modificación del anexo al Plan Estratégico de Subvenciones y aprobación de la convocatoria de subvenciones para empresas de Eibar que realicen contratos con alumnos y alumnas en formación dual. De la misma Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio en sesión celebrada el 21 de mayo. Dice, vista la resolución de Alcaldía 10 de mayo de 2018, proponiendo el Pleno Municipal lo siguiente. Primero, aprobar la modificación del anexo del Plan Estratégico de Subvenciones, introduciendo la siguiente línea de subvención. Línea de subvención, objeto. Subvenciones para empresas de Eibar que realicen contratos con alumnos y alumnas en formación dual. Objetivos, facilitar la contratación de personas desempleadas menores de 30 años sin límite de edad en el caso de discapacidad mediante el contrato de formación y aprendizaje en el marco de la formación dual. Coste anual, 40.000 euros. Financiación. La financiación se llevará a cabo con fondos propios con cargo al capítulo cuarto del presupuesto. Procedimiento concesión, concesión directa en régimen de estimación individualizada. Segundo, aprobar la convocatoria de subvenciones que incorpora las bases para empresas de Eibar que realicen contratos con alumnos y alumnas en formación dual mediante el procedimiento de concesión directa en régimen de evaluación individualizada. Tercero, aprobar un gasto por importe de 40.000 euros con cargo a la partida correspondiente del vigente presupuesto de la Corporación para atender los gastos que se deriven de la concesión de la subvención. La Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado. 4 votos a favor de los señores y señoras de los Tollos, Tellería, Albistegui y Arrizabalaga y 5 abstenciones de los señores y señoras Penedo, Errasti, Ibáñez, Juez y Aguirre, y propone al Pleno Municipal adopte los siguientes acuerdos. Primero, aprobar una modificación del anexo del Plan Estratégico de Subvenciones introduciendo la siguiente línea de subvención. Subvenciones para empresas de Eibar que realicen contratos con alumnos y alumnas en formación dual. Segundo, aprobar la convocatoria de subvenciones que incorpora las bases para empresas de Eibar que realicen contratos con alumnos y alumnas en formación dual mediante el procedimiento de concesión directa en régimen de evaluación individualizada. Tercero, aprobar un gasto por importe de 40.000 euros con cargo a los dígitos correspondientes de la partida del vigente presupuesto de la Corporación para atender los gastos que se deriven de la concesión de la subvención. ¿Intervenciones? Vale. Yo solo aburro. Bueno, en este objetivo de la mejora de la empleabilidad y la contratación, tanto el Grupo Municipal Socialista como el Partido Nacionalista Vasco enmendamos el presupuesto. Dentro de nuestro acuerdo presupuestario está recogida la enmienda del Grupo Socialista y creo que también cabe recordar que esto tiene su origen en un acuerdo presupuestario firmado a 3 bandas, en aquel momento entre Irabas y el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco en el año 2016. A fin de reforzar la línea de ayudas de contratación de personas desempleadas, ampliar la partida de acciones para la mejora de la empleabilidad y la promoción de la contratación. Es lo que dice el acuerdo. Eta bueno, guk pentsatzen dugu udal bezala ardura bat daukagula, jakinda Gipuzkoako langabeziaren podiumean gaudela. Eta jakinda beste erakunde batzuk bebai ardurak dauzkatela, guk bebai gure ardura badaukagula pentsatzen dugu. Eta epeluzerako konponbidean lan aukera gehiago, gero eta gehiago, eta kalidade handiagokuak sortzia izan behar da, eta horregaitxik uste dugu enpresa gehiago sortu behar diala, eta enpresak aurrera itzen lagundu behar diala. Baina edozein kasutan epela aurrera begira bebai, erronka bat daukagu, eta da kontratazioa lagundu, eta horretaz behar dugu. Eta gogora ekarri nahi dut, oindala urte batzuk, udal honetan, udal arduradun politikueri galdetzen zitzaienian ia zer egin behar zen, krisiari aurre itxeko eta langabeziari buelta emoteko, aipatzen zian kontuak, garai hartan, eta hemerotekak lekuko dauz, zian kontratazio zuzena, jarduera sortzen zuten proiektuak bultzatu eta adibide bezala jartzen zian errebal, hor daukago oraindikan, edo ospitala, eta formakuntza. Eta gure udal taldetikan pose sartzen dugu horrelako ekimenak pixkanakan martxan jarritxakuak danon aleginez, eta pixkanaka geratzen doia zela, eta uste dugu, zehozer lortu balin badugu agintaldi honetan gure udal taldetikan izan dela
ekonomian berreskuratzea eta enplegua agenda politikoan benetan finkatzea. Eta kaso konkreto honetan, nik esango neuke garapen ekonomikoa baino hau isa politika sozial bat dala, ze helburua da, akuilu izatia kontratazioetan laguntzeko. Eta horretarako guk berretxi egiten dugu gure konpromisua eta horretxikan babestuengo dugu hau. ¿Más intervenciones? Bai, ni ere babezuko dut, zeren eta nik uste dut etorkizunari begiratuz, ziur, dual formakuntza hori izango zela behar bada biderik oberena. Zein eta ez da bakarrikan en teoria aldetikan, baizik eta praktikan ere egitea oso beharrezkoa dela, eta formakuntza pixka bat aberasteko edo izango dela biderik oberena. Ni ere babestuko dut. Bueno, si no hay más intervenciones, votaríamos este punto del orden del día. ¿Votos a favor? Digo que es el siguiente dictamen de la misma comisión sobre propuesta de aprobación de convocatoria y bases de subvenciones para que las personas desempleadas o en situación de mejora de empleo de Eibar realicen acciones formativas. Vistas la propuesta de la instructora del expediente para aprobación de la convocatoria de la cabecera indicada, el informe favorable del director de la Unidad de Contratación y Subvenciones, el informe de fiscalización del interventor de fondos, la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado. 4 votos a favor de los señores y señoras de los Toyos, Tellería, Albistegui y Arrizabalaga. Hay 5 abstenciones de los señores y señoras Penedo, Errasti, Ibáñez, Juez y Aguirre. Y propone al Pleno Municipal adopte los siguientes acuerdos. Primero, aprobar un gasto por importe de 30.000 euros con cargo a la partida correspondiente, que es subvención a la formación para desempleados, del vigente presupuesto a la Corporación para atender a los gastos que se deriven de la concesión de las subvenciones. Segundo, aprobar la convocatoria que incorpora las bases de subvenciones reguladoras para la concesión por parte del Ayuntamiento de Eibar de subvenciones para las personas desempleadas en situación de mejora de empleo de Eibar para que estas personas realicen acciones formativas. ¿Intervenciones? Saiatuko naiz oniokan labur hau izaten. Kaso honetan aurrekoan bezala Alderdi Sozialistaren eta Eusko Alderdi Jeltzalean arteko aurrekontu akordioaren baitan dagoen beste kontu bat da, eta jatorrian bebai zeukana irabazirekin batera 2016an lortutako aurrekontu akordioan. Bueno, askotan aipatzen da publikoki bebai arduradun politikoen aldetikan desajuste bat daola enpresek dauzkaten eskarien artean eta pertsona langabetuen profilaren artean, eta desajuste horri erantzun nahian daukagu proiektu hau. Helburuak dia, lehen esan bezala, enpresa gehiago sortu, enpresek gehiago kontratatu eta enpresei langile prestatuak eskaini euren beharren arabera. Eta kasu honetan azkenengo hori da, eta nahi duguna da lana ez dakaoten personak aukera gehiago eukitzia lan merkatuan txertatzeko, eta lana dakenak aukera eukitzia beste lan batzutarako atiak irekitzeko, eta holan euren lanpostuak bai libratzia beste persona batzuk lanpostu hori hartu deixen. Esan nahi dut gube bai oso kontziente garala, ze batzutan leporatu izan digute, ez jakintasuna daukagula ze desajuste daon enpresen eskarien eta langabetuen profilen artean, jakin badakigu bai diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenen 70% inguru Eibarren asko jota derrigorrezko ikasketak baino ez dituela, eta hortaz nahi duguna da lagundu personeri aukerak eukitzen lan aurkitzeko. Eta puntu honetan bebai noski gure botu aldeko izango da. ¿Más? Aparte de que lo apoyaría, yo voy a abstenerme, pero es simplemente por lo que os voy repitiendo,
que la diferencia entre los desempleados y los que optan por una mejora de empleo es que unos ya tienen la experiencia y se mueven muy fácilmente en ese mundo, incluso no solamente de la formación, sino también del acceso a esa formación, y otros están mucho más perdidos, que son los desempleados. Yo me gustaría que estos 30.000 incluso se pudiera crear 2 convocatorias, una para desempleados, sin más, y otros para mejora de empleo, porque en ese caso evitamos una comparación que siempre salen perjudicados los que todavía están sin ningún empleo. Bueno, ya se comentó en comisión que ya hay líneas de ayudas específicas para desempleados dentro del área, pero bueno, esa es tu explicación de voto. Si no hay más intervenciones, si no las hay, votaríamos este punto de orden del día. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? 20 votos afirmativos, una abstención. El último ya. Siguiente dictamen, también de la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio. Aprobación de convocatoria y bases de subvenciones para el apoyo al emprendimiento, consolidación y sucesión de empresas. Vistos la propuesta y la estructura del expediente para aprobación de la convocatoria de la cabecera indicada, el informe favorable del director de la Unidad de Contratación y Subvenciones, el informe de fiscalización del interventor de fondos, la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado. 4 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Tellería, Albistegui y Arrizabalaga, y 5 abstenciones de los señores y señoras Penedo, Errasti, Ibáñez, Juez y Aguirre. Y propone al Pleno Municipal adopte los siguientes acuerdos. Primero, aprobar un gasto por importe de 95.000 euros con cargo a la partida subvención a otras empresas, ayudas a emprendedores, del vigente presupuesto de la Corporación para atender a los gastos que se deriven de la concesión de las subvenciones. Segundo, aprobar la convocatoria que incorpora las bases de subvenciones reguladoras para la concesión por parte del Ayuntamiento de Éibar de subvenciones para el apoyo al emprendimiento y consolidación y sucesión de empresas. ¿Intervenciones? Bai, bueno, ikusi duzuen moduan aurreko 2 puntuetan, guk gaur garapen ekonomikoak dakasen, zerikusia dakasen 3 puntu hauek babestera goiaz. Aurreko bisa gainera langabezi izan dauzen edo lan prekario bat dakasen herritarrentzat bideratu da doiaz, eta ez dugu zalantzarik gauki babesteko. Esta convocatoria y base que nos ocupan ahora, las de emprendimiento, también las vamos a apoyar, por supuesto. Creemos que tiene que existir una línea de apoyo al emprendimiento y así se ha estructurado además durante estos últimos años en el propio presupuesto del Departamento de Desarrollo Económico, pero creemos también que tenemos que ir más allá. Creemos también, ya hemos dicho alguna vez aquí también, que el énfasis que se hace desde las instituciones al emprendimiento creemos que puede tener una segunda lectura también bastante peligrosa, porque parece que recae la responsabilidad en el individuo para la generación de sus propias oportunidades. Entonces, está bien, creemos que hay que mantener esta línea, pero tenemos que hacer otras cosas también. No toda la población se siente identificada con el hecho de emprender y el autoempleo. Tenemos que ofrecer también más oportunidades, no sé si al menos más, pero por lo menos también más variadas. Tenemos que responder también al perfil de persona desempleada que tenemos en Éibar, como ha dicho Josu, un 70% no tiene cualificación, y creemos también que programas como Lanaldi, Guidatu, enfocados a este perfil de persona desempleada, también merecen un apartado estable en el presupuesto de desarrollo económico. Creemos que con acciones puntuales difícilmente podríamos dar la vuelta a la situación por la que atraviesa Éibar, y ampliando de Babarrena. Ya se lo hicimos llegar al presidente de Desarrollo Económico y lo decimos hoy también públicamente. EH Bildu está dispuesta a llegar a un acuerdo con el PSE en ese sentido y estabilizar, afianzar programas de inserción laboral necesarios para las personas desempleadas de Éibar. Que no sean, por lo menos, meras acciones puntuales, que sea algo estable y que podamos dar la vuelta a la situación, que no dependan de una posible subvención. Y es que cuando propusimos también poner la escuela taller en marcha, os llevasteis las manos en la cabeza, sobre todo por la financiación que acarrearía. Pero justo ambas líneas formativas que planteábamos, de una u otra forma, las vais a llevar a cabo. Entonces, pues nosotros estamos contentos, porque de una forma u otra se van a poner en marcha. En el Instituto de Formación Profesional Inicial
se va a impartir ahora mantenimiento de edificios, que es lo que planteábamos en la escuela taller. Y nos acaban de conceder una subvención al Ayuntamiento de Eibar para ofrecer un certificado de profesionalidad de cuidados sociosanitarios. Más o menos lo que íbamos pidiendo. Entonces, no está mal. Baina, badakigu bai, Eibarko langabezi tasa udalak bakarrik buelta emotia egoera honi oso zaila dela. Guk uste dugu, beste instituzio bai, bere kabuz, beraien indarra bertan jarri behar dutela. Askotan esan dugu, Eusko Jaurlaritzak ez badau Eibarrera eta Debabarrenara begiratzen, guk begiratu arazi biako detzau, bai udalan eta DBG-san artean. Guk uste dugu derrigorrezkoa dela Eibar eta Debabarrenarako berri industrializazio plan bat martxan jartzea. Askotan esan dugu, industriak normalean aberastasuna ekartzen dau, eta industriak diranako azken urtiotan lanpostu gehien suntxitu da bezen enpresak. Más? Bai. Bueno, puntu honetan bebai, udal aurrekontuaren zati bat da, eta jatorri zeukana bebai 2016ko udal aurrekontuko akordioa, garai hartan plan de empleo deitu genion puntu bati, 300.000 euroko bazian, eta bertan 30.000 euro jarri zian, bertatikan, para el apoyo, consolidación y sucesión de empresas, lo que le llamamos Ekin, Iraun y Osteco. Nosotros estamos convencidos de que apostar por la creación de empresas en sectores de valor añadido, así como su ampliación o traslado o el relevo generacional, son apuestas que no pueden ofrecer género de dudas, cuando la tasa de desempleo en Eibar es una de las mayores que se registran en Guipúzcoa. Ante una destrucción de empresas muy alta que ha habido en Eibar, el propio plan estratégico habla de cerca de 500.000, lo que tenemos que impulsar es un mayor dinamismo en la creación de empresas. Y yo puedo dar por bueno que otras instituciones también tienen que poner su granito de arena. Lo que sí es cierto es que cuando una persona tiene una dolencia, el médico no le diagnostica nada si no va a consulta. Y por tanto, lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que le duele algo para poder pedir ayuda, asistencia médica y que así le puedan hacer el diagnóstico y poner el tratamiento necesario. Pero si uno no reconoce su problema, es difícil que el médico le vaya a atender. Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio de reconocimiento, de ponernos delante del espejo, de reconocer nuestras carencias y trabajar en coherencia con esas carencias que tenemos. Ejercicio con el que nosotros nos comprometemos. Y es verdad que todas las personas no pueden ser empresarias. Lo que pasa es que las personas emprendedoras de hoy son las personas empresarias de mañana. Las personas que hoy apuestan por el autoempleo, mañana tal vez generen empleo a su alrededor. Y por eso hay que apostar por las personas emprendedoras, porque el problema a veces no es cuántas empresas se destruyen, sino cuántas empresas nuevas sustituyen a las empresas destruidas. Porque destrucción de empresas en Eibar hemos conocido en nuestra historia muchísimo. Y lo que diferencia, decía el Lehendakari Ibarretxe, lo que diferencia a unos pueblos de otros no es cuántas, y a unas personas de otras, no es cuántas veces nos caemos. Todos nos caemos un montón de veces en la vida, es qué rápido nos levantamos. Y en Eibar creo que hemos dado muestras de ello a lo largo de nuestra historia, que frente a dificultades hemos sabido reconvertirnos y que ante la destrucción de algunas empresas han surgido otras y han surgido nuevos sectores. Y esa es la apuesta que tenemos que hacer, que tal vez si conseguimos que hoy salgan 50 personas emprendedoras y de ellas una cuarta parte sea sostenible en el tiempo, si genera empleo a su alrededor, tal vez sea esa la solución. Porque las empresas que hoy tenemos y que se han ido cerrando también, y las que siguen estando, en su día hubo personas que apostaron por crear esa empresa. Y por tanto, nosotros creemos que también tiene que haber un ejercicio sano de prestigiar la figura de las personas empresarias, que han estado también puestas en el centro de muchas dianas en muchísimas ocasiones. Y nosotros apostamos por prestigiar la figura de las personas empresarias y por eso planteamos que se hiciera algún tipo de distinción, por ejemplo, con Chopitea y Tapaquea a las personas empresarias, y por eso también dentro del acuerdo presupuestario con el Partido Socialista hemos recogido en los premios Toribio Echeverría que se premien a proyectos eibarreses, porque más personas emprendedoras es más empresas y más empresas es más empleo.
Y, por tanto, nosotros a lo que aspiramos es a que Eibar sea una ciudad de emprendimiento, a que Eibar sea una ciudad con un ecosistema favorable a que se invierta en nuevos proyectos. Y creemos que esto hemos conseguido que se ponga en el centro de la agenda política, lo cual celebramos y, por supuesto, en este punto también vamos a votar a favor. Más, bueno, yo solamente voy a hacer una pequeña intervención. Creo que habéis tenido dos discursos complementarios, como en las AES. Quiero decir, creo que no hay que elegir, hay que sumar. Quiero decir, hay que fijarse en el mundo del emprendimiento, pero también hay que fijarse en aquel que por sus circunstancias, sus capacidades, tampoco va a poder ser emprendedor, y hay que buscarle también otras alternativas de inserción laboral. Y yo la verdad es que el tema de los médicos y de Osakidetza, esto me he liado un poquito, pero si te refieres al ayuntamiento, la verdad es que hemos pedido cita, llevamos en lista de espera no sé cuánto tiempo, ¿eh? Si es que nosotros somos los que tenemos que diagnosticarnos. Yo estoy deseando que me atienda el médico, vamos, hace un montón, y yo creo que este ayuntamiento ha reclamado colaboración de todas las instituciones, y si no nos han sabido escuchar, lo reclamamos ahora. Creo que todas tenemos que empujar el carro hacia el mismo lado, y si todas somos capaces de empujarlo, seguramente los resultados serán muchísimo mejores que si lo hacemos pues como más o menos se está haciendo ahora. Y por eso yo sí que eso creo que lo he dicho varias veces, pero bueno, si no he sido escuchado, quizás no me he explicado bien. Yo siempre he dicho que todas las administraciones tenemos competencias y responsabilidades, y que la suma de competencias y responsabilidad puede hacer que podamos plantear proyectos que creen ese ecosistema en la ciudad y en la comarca que permitan enriquecernos, crear empleo y, por tanto, tener una sociedad algo mejor. Y, por tanto, bueno, pues si eso de Osakidetza iba por el ayuntamiento o no sé si iba por los demandantes de empleo, no sé muy bien por quién iba. Si iba por nosotros, ya te digo yo, pues que la lista de espera parece que es bastante larga. Desconozco esa lista de espera en la que se encuentra el ayuntamiento ante otras instituciones. Sí me gustaría saber qué citas ha pedido el ayuntamiento, el gobierno municipal y para qué. Y desde ya me ofrezco, en la medida que pueda tener cierta capacidad de interlocución, a ayudar a este alcalde a que pueda tener esas citas que está requiriendo, incluso a acompañarle si es por el interés de Eibar. Pero es que yo no conozco que el Gobierno vasco o la Diputación Foral de Guipúzcoa, en la que el Partido Socialista y el Partido Nacionalista gobiernen en coalición, se denieguen peticiones de reuniones a los alcaldes para gestionar proyectos. Digo porque me ha sonado un poco a eso. Yo lo único que quería decir cuando hablaba de autorreconocerse, de reconocer las dolencias, es que efectivamente nosotros lo que decimos es que en Eibar tenemos un problema de desempleo que destaca ante la media de Guipúzcoa, y que los datos socioeconómicos que tenemos pues no nos dejan en muy buen lugar respecto al resto de Guipúzcoa. Que luego en las políticas de Euskadi pues igual no destaca tanto, porque a nivel comarcal hay otras comarcas, como pueden ser la margen izquierda, como puede ser Oarsoaldea, que llaman más la atención, pero nosotros como municipio junto a Soraluce formamos un enclave que tiene especial dificultad, y que eso puede deberse a sectores en los que se ha basado la ciudad, puede deberse a políticas municipales o no, pero tiene que haber un reconocimiento de que efectivamente estamos peor, porque las políticas del Gobierno y de la Diputación o del Gobierno de España son las mismas para aquí que para Vergara, que para Durango, que para Zarautz, y por tanto lo que tenemos que hacer es un autorreconocimiento. Tenemos un problema, tenemos voluntad de atenderla y reclamamos la colaboración para asuntos concretos, pero tenemos que asumir el liderazgo que creemos que no se ha hecho con la enjundia que lo merece. Me refería a eso, no sé si con eso me he explicado. No, a ver, tú has utilizado un símil y yo lo he utilizado también. Es decir, formalmente, mira, tengo pedido una cita y que al final la hemos conseguido 2 meses y medio después de pedida. No está mal. 2 meses y medio después de pedida y efectivamente la vamos a tener. Cuando hablo de lista de espera en Osakidetza, lo que digo es que desde esta ciudad se ha reivindicado por activa y por pasiva, ante una situación objetivamente complicada, un trato discriminatorio positivo, como hacen en otras comarcas, que yo ya he oído en otras comarcas inversiones de, por ejemplo, el Gobierno vasco en situaciones complicadas en determinadas comarcas, y que aquí no hemos oído nada, de momento por lo menos. Y por tanto, ante unos datos objetivos, el ayuntamiento
no sé, es que me siento como que no lo he dicho nunca. No solamente yo, sino muchos de los aquí presentes hemos reivindicado también un tratamiento por parte de Diputación y Gobierno vasco de atención especial a la comarca ante la situación objetiva que tenemos en la comarca, de lo que bien dices tú, de indicadores socioeconómicos que deben ser mejorados. Es decir, eso lo hemos pedido siempre y, por tanto, lo que estoy diciendo simplemente es que eso lo hemos reclamado. Que no he pedido una cita concreta. Yo sí he estado reunido con la diputada de Desarrollo Económico, sí he estado reunido. Y no hemos reclamado formalmente reuniones para explicar esto, hemos reclamado por activa y por pasiva, y si no os ha sentido así, pues lo vuelvo a insistir, lo insisto de nuevo, que creo que la comarca, con sus indicadores que tiene, exige que las administraciones hagamos un esfuerzo, todas, las responsables y las competentes. Y, por tanto, es lo que estoy diciendo. Y he utilizado el símil del hospital porque lo has traído tú a colación y era por seguir el juego, sin más. Bueno, votaríamos esta última propuesta a la Comisión de Hacienda. ¿Votos a favor? Punto cuarto, urgencias. Bueno, hay un acuerdo de la Junta de Gobierno de la Fundación Pública San Andrés del día 17 de mayo, que según el acta se recoge designación de nuevo vocal vecino. Indica la señora Zubizarreta, que es la administradora gerente de la Fundación, que ante la vacante dejada por don Fernando Icharri en la anterior Junta se acordó poner de manifiesto en la residencia la existencia de una vacante por si algún familiar mostraba interés en formar parte de la Junta. Añade que, convocada una reunión al efecto, ha expresado interés en formar parte de la Junta de la Fundación don Felipe Romero Herrera, quien tiene 2 familiares en la residencia. En consecuencia, se acuerda solicitar al Pleno Municipal que, ante la vacante producida por la dimisión de don Fernando Echarri Zumelaga, se designe como vocal vecino de la Junta de la Fundación Pública San Andrés a don Felipe Romero Herrera. Bueno, luego los datos personales. Votaríamos, en primer lugar, votaríamos la urgencia. ¿Votos a favor de tratar el tema? Si hay algún comentario sobre el fondo del asunto, si no, votaríamos la incorporación de este nuevo vocal que tiene familia dentro de residente. ¿Votos a favor de la propuesta? Entonces ya entraríamos en las mociones. Punto quinto, moción presentada por el Grupo Irarabasi relativa a la adhesión al programa de compra y contratación pública verde. Justificación. Los ayuntamientos, bueno, es una moción presentada en efecto el día 18 de mayo por doña María Jesús Aguirre, que dice: los ayuntamientos, como las administraciones más próximas a la ciudadanía, deben jugar un papel básico en la adopción de buenas prácticas que, además de contribuir directamente a la preservación del medio ambiente, supongan un ejemplo de buen gobierno. La compra y contratación pública verde es un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido. Este tipo de política considera que solo los aspectos económicos o técnicos, sino también el impacto ambiental de los mismos en todo el ciclo de la vida. Supone tener en cuenta los comportamientos ambientales de los materiales y productos usados o adquiridos, los métodos y procedimientos en la ejecución de los contratos y el comportamiento ambiental de los proveedores y de los propios fabricantes. La introducción de criterios ambientales en la contratación pública es importante principalmente por las siguientes razones. El volumen de compra y contratación de la Administración Pública Vasca supone alrededor del 14% del PIB vasco. Por tanto, un cambio hacia la adquisición de productos y servicios ambientales más eficientes supone un importante impacto en la reorientación hacia un modelo de producción para nuestro territorio. La compra y contratación pública verde, entendida de forma global, es un instrumento muy efectivo para reducir el impacto ambiental del funcionamiento de la propia Administración y así contribuir a la mejora de bienestar común y calidad de vida. La compra y contratación pública verde permite predicar con el ejemplo y ser las administraciones coherentes con los requerimientos de sostenibilidad y respeto al medio ambiente que se solicita a la ciudadanía. Muestra la ejemplaridad de las administraciones mejorando su imagen.
Impulsa el sector privado fomentando la competitividad de las empresas, su mejor comportamiento ambiental y reputación y promueve el desarrollo de nuevos mercados de productos y servicios ambientales mejores. Moción. Se propone. El Pleno del Ayuntamiento de Éibar propone que este Ayuntamiento acuerde su adhesión al Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020 y se comprometa a incorporar criterios medioambientales en la compra de productos y contrataciones. Por ello, insta al Gobierno municipal a 1. La adhesión al Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020 en un plazo máximo de 6 meses. 2. La incorporación progresiva de criterios ambientales en la compra de productos y contratación de servicios de las distintas áreas y organismos dependientes. 3. La inclusión de criterios ambientales en los pliegos de las cláusulas administrativas que se aprueben para la adjudicación de los concursos de consultoría, asistencia, obras y servicios. 4. La creación de un grupo de trabajo que se encargue de liderar las acciones previstas en la política de compra y contratación verde pública. 5. La elaboración de un plan de trabajo que contemple el establecimiento de prioridades, objetivos cuantificables, indicadores de seguimiento y sistema de verificación de consecución de metas. 6. La elaboración de una estrategia de comunicación interna y externa para el personal municipal y proveedores con el objetivo de implantar hábitos y buenas prácticas ambientales en el funcionamiento de la Administración y para que contribuya a la consecución de las metas y objetivos de esta nueva política municipal. ¿Intervenciones? Sí, eskerrik asko. Mira, en principio es más, diría yo, un trámite, porque es que no conlleva más que voluntariamente la adhesión a un programa que ya lleva desde el 2016, que en principio ellos han hecho solamente un comienzo en las contrataciones, un trabajo en las contrataciones y ahora en el 17 no hubo ningún programa concreto, pero en el 18, en el que estamos, ya ellos señalan, y estamos hablando de ellos, las administraciones públicas, todo el mundo de las administraciones locales, el Gobierno vasco, las instituciones de desarrollo, bueno, prácticamente todo el mundo que tiene un interés en el medio ambiente está ya involucrado, ya han aceptado el pertenecer a esta compra verde. Para este año en concreto, para que veamos un poquito hacia dónde van en la práctica, este compromiso sería, por ejemplo, en lo de objetivo de resultados sería el 50% de las licitaciones de 10 grupos de producto y servicios ambientalizadas y señalan papel, ordenadores, equipos de impresión, limpieza de edificios, vehículos, publicaciones, alimentación, jardinería, limpieza viaria, obra civil e infraestructura. Sería ya el programa en concreto para este año. Nosotros hemos empezado ya a trabajar el papel, como sabéis, fuimos los que indicamos a Medio Ambiente si se podía empezar ya a usar el papel reciclado. Se ha hecho la prueba en las impresoras y tal, y realmente parece que de momento se puede seguir adelante con el programa. Pero es para indicar que estas líneas estratégicas, las de la implementación, el tipo de contratación, la sensibilización, la coordinación con el mercado, la comunicación, la divulgación del trabajo de red, etcétera, todo ello es un modelo de gestión y de gobernanza que va a primar fundamentalmente todo el evitar en lo posible el impacto medioambiental y sobre todo fomentar prácticas que ayuden a que todo el mundo de los productos, de las manipulaciones, de las contrataciones, todo tenga un poco como un último horizonte que sea esta compra verde. Entonces, aquí nosotros podríamos simplemente, nos señalan que el formulario de adhesión es sencillo, o sea, simplemente es indicar, probablemente el señor alcalde sería el que podría solicitarlo, no es exactamente quién, o igual el encargado, porque también se necesitaría una persona que llevara el programa adelante todo el rato y fuera responsable en el ayuntamiento de la consecución de esas prácticas, y sería que manifiesta la adherencia o la adhesión
al programa de compra y contratación, conoce, acepta y cumple con los requisitos de la adhesión, adquiere estos compromisos y nombra a tal señor o a tal señora los encargados de llevar a cabo el programa. Entonces, yo entiendo que, al contrario de perjudicarnos, nos puede ayudar mucho para darnos pistas, porque ellos señalan continuamente las prácticas buenas en esta dirección. Y entonces, en aquello que estamos un poco más perdidos o igual no lo estamos haciendo demasiado bien, por lo menos intentar una mejora en esa dirección. Yo me parece que me podría extender muchísimo, pero yo creo que está suficientemente dicho con la justificación que también ha leído Nacha. ¿Más intervenciones? Arratsaldeon. Bueno, yo le voy a dar las gracias a María Jesús porque realmente tengo que reconocer que no conocía mucho este programa. No, yo no tengo la sensibilidad tan como la tiene ella. Dicho esto, a mí cuando me puse a mirar un poco en qué consistía y tal, me asaltó una duda porque entre las empresas adheridas a este programa está Udalsarea y en Udalsarea también está Eibar. Lo que yo no sé es si ya se podría sobreentender que ya debíamos de estar, ¿no? Me extrañó porque luego vi que estaba Donosti y Vitoria y dije, no puede ser así. Pero en cualquier caso, vamos a votar a favor porque entendemos que tiene que ser así, tenemos que introducir buenas prácticas también y bueno, pero analizando el anexo, si pues se va a la página de IOBE, que es donde se gestiona todo este programa, aparece claramente los requisitos que ha leído María Jesús, pero luego aparece también unos compromisos de las entidades adheridas, los compromisos que algunos tienen que ver con los que aparecen en la moción, se parecen, y luego los compromisos de la Secretaría Técnica que depende de IOBE. Yo creo que aquí hay trabajo para hacer, un trabajo importante, y no me gustaría que al final esto se convirtiera como otras veces que se han traído mociones y que se convierten en brindis al sol y en que lo único que estamos haciendo es pasar un trámite y olvidarnos, ¿no? Yo creo que si hacemos las cosas las tenemos que hacer con convicción y con los compromisos, porque aquí están todos los compromisos que tenemos y sabiendo a lo que nos comprometemos. ¿Más? Gracias. Yo solamente decirte que intentaré hacer un seguimiento lo más cercano posible a que eso se cumpla, por mi parte. Bueno, arratsaldeon, gube bat gatoz mozio honekin, guk uste dugu benetan berri honi etorkizuna emoteko politikak eta lan eitzeko moduak errotik aldatu behar ditugula. Gure herri honek etorkizuna edukiko da azken finean izango da gure jokabidea 180 graduko aldaketa batekin baldin badoia. El objetivo principal de este programa, ya habéis hablado de él, es el aplicar criterios pues para que las compras que se hagan o las contrataciones pues tengan el menor impacto ambiental posible. Nosotras pensamos que estaría bien que este criterio se aplicase en todas las políticas de una forma transversal, pero desgraciadamente no es la práctica habitual. Gure ustez, ondo legoke proposamen honekin bat baldin bagatoz, badenok etxetik hastea eta udalaz gaindiko instituzioetan olako neurrisak exigitzea. Ze gure ustez ez da balekua txamponan alde bizak erakustia. Alde batetik aurpegi zurik eta itxi olako neurrisak hartu eta oso politzak diralako, baina beste alde batetik ingurumenan ikuspegitikan etorkizuna erabat baldintzatuko daben proiektuak aurrera eruatia edo aurrera eruateko asmoa ukitzia. Eta gero bukatzeko, mozioak berak lantalde bat sortzia proposatzen dau. Gure ustez importantia da lantalde bat sortzia, ze aspaldi hartutako akordioa bada, kontratazioetan klausula sozialak be kontuan hartzia, horretarako lantalde bat sortu behar genduan segimendurako, eta ez da sortu. Eta iruditzen jaku lantalde hori izan aldara aproposa, astuta dakagu zen klausula sozial horrek mai gainean eukitzeko eta honi be jarraipena itzeko. A ver, nosotros vamos a votar a favor de la moción, básicamente por el punto primero. Yo entiendo que los demás puntos cuelgan del punto primero, es decir, al final, ¿qué plan de trabajo haremos? El que derive del contenido del programa este y el que vaya exigiendo el programa este. Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo importante es el programa de compra y contratación pública del Gobierno vasco.
No sé cuál es el procedimiento de adhesión, pues la semana que viene lo veremos, y no sé si tiene que ser un acuerdo de Junta de Gobierno o de Pleno, no lo sé. Habrá que ver el contenido del documento y ya se establecerá cuál es la forma de adherirnos, pero la idea es hacerlo, no esperar a 6 meses, sino hacerlo entre este mes y el que viene, cuando corresponda. Y a partir de ahí, sí que tanto el responsable del área de compras como la técnica responsable de medio ambiente serán un poco los interlocutores que nos tendrán que hacer ir incorporando lo que venga derivado de este programa para ir cumpliendo, para ver si somos capaces de en el 2018, no sé si llegaremos, estamos a mitad de año, al 50% de las 10 áreas a trabajar. Algunas ya estamos avanzando, es decir, en tema de vehículos ya estamos comprando híbridos cuando nos toca cambiar de vehículo y es apto. En el tema de papel se están haciendo cosas, seguramente en otro tipo de áreas también ya se está trabajando los criterios medioambientales, pero hay que matizarlos bien, es decir, qué criterios medioambientales hay que meter en los pliegos. Y ese es el trabajo que nos tiene que ayudar a hacer este programa, es decir, para que todos los ayuntamientos, las administraciones locales tengamos unos criterios medioambientales unificados y todos hablemos el mismo idioma y no cada uno diga lo que le parece que es un criterio medioambiental en un pliego, ¿no? Y por tanto eso, a través de este programa de IOBE, consigamos buscar esa uniformidad en la interpretación de los criterios medioambientales e incorporar a las cláusulas. Luego me preocupa relativamente que es la Oficina Central de Compras de Diputación, porque nosotros muchos contratos los derivamos a esa central y yo no sé esa central si está adherida a este programa o no. No lo sé, pues si está adherida, pues si está adherida ya algunas cosas ya estamos haciendo, porque ya hay cuestiones que hacemos a través de esa oficina, si ya está incorporando esas cláusulas a las contrataciones que hacemos de determinadas cuestiones, bueno, pues ya estaremos aplicando ya estos criterios y por tanto, bueno, pues puede haber camino ya avanzado. Pero bueno, vamos a incorporarnos, a adherirnos al programa y vamos a ver qué se deriva de él en cuanto al trabajo diario que tienen que hacer los técnicos. Eskerrik asko a todos. No hay que votar. Votaríamos la moción presentada por Irabasi sobre el programa de compra verde. ¿Votos a favor? Punto sexto. Moción presentada por el Grupo Irabasi relativa a la necesidad de impulsar el ahorro y la eficiencia energética en el municipio de Eibar. Es una moción también presentada por María Jesús Aguirre el 18 de mayo. Justificación. El cambio climático es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos hoy en día como sociedad. De cómo seamos capaces de afrontarlo dependerá en gran medida nuestro futuro modo de vida. En este sentido, cabe resaltar que la preocupación de la sociedad vasca al respecto ha alcanzado máximos históricos. Según los resultados del primer estudio de percepción ciudadana realizada en Euskadi sobre energía y cambio climático, un 88% de la sociedad asume que el luchar contra esa amenaza exigirá reducir el consumo de energías, mientras que un 95% apuesta por desarrollar más las energías renovables. Por otra parte, es evidente la estrecha relación que existe entre la producción de energía y las emisiones de gases con efecto invernadero, que a su vez contribuye a incrementar los efectos y consecuencias del cambio climático. Por eso, el dicho de que la mejor energía es la que no se consume debe ser la base de la nueva política energética vasca y, por qué no, también de una nueva forma de organizar nuestra economía. Los edificios donde vivimos y trabajamos, cómo nos movemos por nuestros pueblos y ciudades, etcétera. Poco a poco, este modelo insostenible de derroche energético debe ir dando paso a un nuevo escenario con edificios que casi no consuman energía, calles exclusivamente para peatones y bicicletas o vehículos eléctricos compartidos. Pero llegar hasta esa meta exige planificación a corto, medio y largo plazo. En este tránsito ineludible, una de las principales dificultades es la resistencia al cambio que muestran las élites políticas y económicas. Así, durante estos últimos años hemos visto cómo los acuerdos sobre cambio climático alcanzados en las distintas cumbres internacionales, París, Marrakech, Bonn, se quedan en papel mojado por falta de compromiso y lentitud de los Estados a la hora de trasladarlos a leyes efectivas. De ahí que lo más rápido y eficaz sea comenzar con la implicación de las administraciones locales y autonómicas. Por todo ello, presentamos la siguiente moción.
El Pleno del Ayuntamiento de Éibar considera que la transición hacia un modelo energético sostenible, limpio y eficiente es una tarea conjunta entre la ciudadanía, las empresas y las administraciones públicas. Por ello, insta al Gobierno municipal a 1. Impulsar el ahorro y la eficiencia energética en todos los sectores del municipio, industria, transportes, edificación, servicios, a través de la reducción del consumo, del uso de energía procedente de fuentes renovables y del autoconsumo. El Ayuntamiento se abastece con fuentes de energía fósiles, gas natural, gasóleo, fuelóleo, e Irabasi desea plantear la posibilidad de cambiar el tipo de combustible para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El parque municipal de vehículos se abastece principalmente con fuente de energías fósiles, gasolina y gasóleo. Por tanto, es necesario para este grupo político que se elabore un plan plurianual de renovación y electrificación de la flota municipal de vehículos. 41 edificios municipales todavía no tienen certificado de calificación energética y no existe un plan para conseguirla. Pedimos al equipo de Gobierno que presente en 6 meses un plan plurianual para obtener la certificación del 100% de los edificios. De los 4 edificios con calificación energética, solo uno tiene una calificación B. El Ayuntamiento de Portalia tiene la clasificación D y la Ikastola Iturburu una C. Eso significa que existe un importante margen de mejora y de ahorro energético en los edificios. Por lo tanto, Irabasi propone elaborar un plan plurianual de inversiones dirigido a mejorar la calificación energética de dichos edificios hasta alcanzar un nivel igual o superior al C. Ya que se constata que el consumo del Ayuntamiento equivale al consumo energético anual de 2.212 hogares, Irabasi solicite que se realicen auditorías para detectar las oportunidades de ahorro y eficiencia que pudiera existir. 2. Realizar un estudio pormenorizado que permita conocer la situación real de las instalaciones municipales, edificios, parque móvil y red de alumbrado público, y su potencial de mejora en materia de ahorro y eficiencia energética. El Ayuntamiento no ha hecho en los últimos 5 años ninguna auditoría energética. Proponemos también que el equipo de Gobierno presente en 6 meses un plan plurianual de auditoría en todos los edificios e instalaciones municipales, empezando por los de mayor consumo. 3. Desarrollar un plan de actuación para el ámbito municipal que, partiendo de un diagnóstico detallado, proponga una estrategia plurianual con medidas concretas que vayan acompañadas de un plan de financiación de las inversiones necesarias que permita cumplir con los compromisos en materia de sostenibilidad energética establecidos en la Estrategia Energética de Euskadi. 4. Priorizar las inversiones y el ahorro y eficiencia energética por su alto potencial para reducir sustancialmente el gasto público en suministro energético a corto y medio plazo, debido a que estas inversiones se amortizan con rapidez. 5. Solicitar al Gobierno vasco y a la Diputación Foral puesta en marcha de un fondo para financiación de las actuaciones municipales en materia de ahorro y eficiencia energética. 6. Realizar campañas anuales para involucrar y concienciar a la ciudadanía de que los recursos energéticos son escasos y finitos. Entre ellos, llevar a cabo un programa de sensibilización entre la población estudiantil a través de alguna empresa dedicada a este objetivo, eco o similar, para que sean conscientes desde edades tempranas de su responsabilidad respecto al gasto energético. ¿Intervenciones? Bai, eskerrik asko. Lo primero, agradecer, y ya lo he expresado en algún otro foro, las respuestas que he recibido del Ayuntamiento. Por eso he podido ser bastante concreta en las propuestas que se hacen, porque se derivan y tienen la base de unas preguntas que hicimos al Ayuntamiento en marzo para que respondiera en abril, y así fue, y ahora en mayo queríamos ya preparar nuestra moción. Entonces, los datos que están aquí son los que nos han aportado, es decir, nosotros no hemos tenido que inventarnos nada, ni simplemente ha sido un estudio muy completo el que se nos ha ofrecido de este Ayuntamiento. Junto con ello, yo quiero decir que nosotros no somos nada originales en esto, porque ya un observatorio de la energía para ahorrar y ser eficiente ya se hizo a través de Vegesa. Nosotros no participamos, no sé por qué no nos enteramos, pero fue en el 19 de diciembre, es cuando de alguna forma, a través de una software de gestión energética que se llamaba la SIE, está ya en marcha un poco todo este plan de ahorro energético
en el municipio, en este caso todos estos edificios, que además ellos los van, en el estudio que nos han proporcionado el Ayuntamiento, están muy detallados cada uno de los edificios y cada uno de los consumos. Entonces, nosotros quisiéramos, a través de este SIE, que también parece que ya está en marcha, que es el Observatorio Comarcal de la Energía, y luego esta propuesta nuestra ya más concreta sobre este estudio que se ha hecho, quisiéramos hacer un esfuerzo enorme. En este caso decimos 6 meses, pero es un proyecto plurianual, luego va a ir mirando en años sucesivos también que se vayan cumpliendo estas propuestas para que el ahorro energético que deriva en poca emisión de CO2 y, por tanto, de poco uso de fósiles, de los que son perjudiciales siempre, y lo sabemos y no vamos a repetirnos, pues vaya decreciendo y vayamos hacia un horizonte mucho más limpio, más de renovables y fundamentalmente más de cuidado y saludable de la naturaleza. Es lo que quería indicaros. ¿Más? Vale. Ay, perdón. Bueno, ¿cómo nos vamos a oponer a las cosas que se están diciendo aquí, como reducción de consumo, apostar por energías renovables, ¿no? En el año 2015, porque aquí se habla del Parque Municipal de Vehículos, en el año 2015 se aprobó una modificación en el impuesto de vehículos de tracción mecánica de cara al año 2016, en el que se incorporó una propuesta de modificación del grupo del Partido Nacionalista Vasco, por el cual se empezaron a aplicar una serie de bonificaciones a los vehículos híbridos y a los vehículos eléctricos. Y ya lo dijimos en un pleno hace no mucho, que aunque en aquel pleno de octubre de 2015 no hubiera un acuerdo formal del pleno, hubo una propuesta oral que hizo mi compañera Elena y que desde entonces se decidió utilizar como criterio, y se habló de ello en la Junta de Portavoces, que fue que a partir de ese momento el Ayuntamiento apostara por vehículos híbridos o eléctricos, si fuera posible, a la hora de ir renovando el parque de vehículos, apuesta que en otros municipios ya se está haciendo. Por ejemplo, en Donostia las motos nuevas de la Policía Municipal son eléctricas, en Irún los coches nuevos de la Policía Municipal son eléctricos, en Eibar de momento tenemos un vehículo híbrido, si no me equivoco, en el parque municipal de la Policía Municipal. Según lo que decían las respuestas, nada, simplemente que igual hay este mismo para el jefe de la brigada, según dice el documento, que nos alegra mucho, y que en las motos de la policía que se están cuestionando las cosas. Sí, continúo. Vale, acabo enseguida. Por otro lado, se plantean mejoras en la calificación energética de los edificios municipales, cuestión que también se viene reclamando a las comunidades de vecinos privados para poder obtener subvenciones. Parece lógico que nosotros también hagamos una apuesta por mejorar la calificación energética de los edificios. Y todo ello, además de una mejora medioambiental, lleva también efectivamente a una reducción progresiva del gasto, cosa en la que desde el Partido Nacionalista Vasco apostamos y lo venimos insistiendo, que tenemos que ir reduciendo el gasto corriente. Apostamos por ello, aunque vistos los derroteros que se cogen en este ayuntamiento con este tipo de mociones, no sabemos qué seguimiento va a tener y si realmente se va a llegar a aprobar una estrategia plurianual con la aprobación de esta moción. No obstante, nosotros lo vamos a apoyar. ¿Más? Betxu, guk aitortu behar dugu zalantza asko uki ditugula mozio honekin eta buelta asko mondetzagu zelako. Ez bat ez gato zelako, ze atalez atala aztertu ezkero, orokorrian bat gatoz, eta nik uste dut horren adibidala EH Bilduk eitzen daben politika eta hemen izan dituan proposamenak eta lortu izan dituan akordioak, baina akordio presupuestarioak izan dira. Balez arkiteria, uste dut horren inguruan behitzen dabela berba mozioak, aurrezpen termiku udalera ikinetan, biomasa asko galdarak, iturburun badauana, aurkiko eskolan egongo dana, guk gehiago proposatu izan ditugu, baina hori lortu izan dugu. Itei buruzko kanpaina behin zeban udalak
aurrekontu emendakin batekin lortu gendualako, Goienerrekin nahi genduan lan eitxia eta saiakera bat egon, zuk esan duzu moduan, bueno, pues la energia, si es de fuente renovable, pues mucho mejor, bestela eitzen dugun guztiak behar bada ez dauka zentzurik eta Goiener pues es una cooperativa de generación y consumo de energía. Lo único que no hemos conseguido mediante enmiendas, porque el equipo de gobierno no lo ha solido querer aprobar, hemos solido proponer hacer un plan completo de energía en Eibar. Guk uste dugu, olako ekintza guztiak ondo dauzela, baina benetan behar duguna dela Eibarko energia plana eta hori ez dugu lortu. Baina gainontzeko guztiak bai eta gainera uste dugu hauetako batzuk mozioan badauzela. Baina lortu izan ditugu holan, aurrekontu akordioan bitxartez. Eta horregaitzek uki dugu zalantza mozio honekin. Pentsatzen dugulako, hemen proposatzen diran gauzak dirala beste modu batian lortzekoak. Aurrekontu akordio baten bitxartez, edo, batez beha aurrekontu akordioan bitxartez. Eta horregaitzek emongo dugu abstentzioa. Ez edukiakin bat ez gatozelako, zen nik uste dugu gure ibilbideak erakusten dabela oso argi gube bide hori jarraitzu nahi dugula, eta are gehiago bide horren aldeko apustu eitzen dugula. Baina bai, pentsatzen dugula, bai, iruditzen jakulako, hau ez dela mozio baten bitxartez lortu beharreko kontua. Hemen agertzen diran gauza asko beharko dabe euren presupuestua. Eta mozioa onartuta gero ze gertatuko da. Orduan, guk horregaitzik erabaki dugu abstenitzea, baina esan duten moduan, nik uste dugu gure EH Bilduren ibilbideak eta EH Bilduren proposamenak eta ekimenek udalontan erakusten dabe guk bide hori egin nahi dugula eta bide hori eruan nahi dugula aurrera, baina abstenitzea erabaki dugu. Bueno, a ver, casi todo lo que se dice en la moción tiene mucho sentido y no es ninguna barbaridad el intentar hincarle el diente a todo esto para ir avanzando en una iniciativa, en un planteamiento filosófico que creo que todos estamos de acuerdo en buscar la mejor eficiencia energética, porque es que además, es decir, aunque pueda tener un efecto inversor en el corto plazo, tiene una rentabilidad económica también, porque luego tienes menos consumos, cuesta menos y por tanto también tienes tu margen, ¿no? Independientemente del planteamiento de la sostenibilidad o los criterios medioambientales. Lo que pasa que yo cuando veo esto parece que nos queremos comer una vaca de una sentada. O sea, nos sentamos ahora y nos comemos toda la vaca. Pues claro, entre otras cosas se están pidiendo 3-4 compromisos presupuestarios plurianuales. 3-4. Más o menos, dependiendo cómo se interpreten algunos, ¿no? Y por tanto entendemos que a través de una moción alguna iniciativa que puede tener efecto presupuestario se puede tener en cuenta, pero claro, una moción que contempla ya que tienes que en 6 meses, además tendría que ser en menos, porque si queremos incorporarlo ya a los presupuestos 2019 tenemos que tardar menos, por tanto estamos hablando de adquirir una serie de compromisos plurianuales que tampoco sabemos de cuántos años ni de qué cantidades estamos hablando, en 3-4 iniciativas que entendemos que pueden estar bien, que entendemos que hay que reflexionar sobre ellas, pero que no le podemos hincar el diente de golpe a todo. Es decir, había un profesor mío que decía que las vacas se pueden comer, pero seguramente en 10 días y un cachito cada día, porque si te la comes de golpe seguramente no vas a poder. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a votar en contra de la moción porque no somos capaces de adquirir el compromiso que exige la moción. Y, por tanto, sí que cogemos el testigo de algunas cosas de las que dice y nos comprometemos a trabajar sobre ellas, pero no podemos adquirir los compromisos que establece la moción porque, bueno, es decir, me parece bien que desde Irabasi se haya querido ser ambicioso, pero a veces el ser ambicioso hace pues muy complicado el asumir todo el contenido y todas las obligaciones que se derivan de ellas. Y es verdad lo que dice Bildu, que cuando se habla de compromisos presupuestarios, creo que el escenario sustancial en el cual hablar de presupuestos es el que es. No es una moción, sino es un documento de borrador de presupuestos. A través de enmiendas de negociación se pueden ir llegando a acuerdos, ¿no? Nosotros sí que vamos a analizar algunas cosas que se dicen en cuanto a edificios municipales, en cuanto a eficiencia energética, algunas cosas que ya estamos haciendo, pero no podemos asumir todo el contenido de la moción como compromiso para hacer ya y, por tanto, por prudencia vamos a votar en contra. Insisto,
estoy intentando explicar el voto en el sentido de que no estamos en contra de lo que se dice, iremos viendo poco a poco de lo que se dice, que se puede ir implementando, pero creemos que los compromisos que se solicitan a través de la moción, además, exigirían luego posteriores acuerdos de pleno. Es decir, si yo traigo un compromiso presupuestario anual, tendríamos que traerlo aquí al pleno para aprobarlo. Y bueno, pues los escenarios son tan intangibles, tan indefinidos, que entendemos que el camino quizás tiene que ser, a través de los propios presupuestos, ir presentando enmiendas relativas o incorporándolo en el borrador, ya veremos, relativas a estas cuestiones. Sí, a ver, en principio nosotros hemos recalcado lo de los 6 meses porque queríamos que el año que viene se contemplara en los presupuestos ya y hemos insistido en cada uno de los puntos casi. Lo que es sorprendente es que en todo este ayuntamiento, 41 edificios municipales no tienen certificado de calificación energética. Es que me parece que exigir, como se ha expresado antes, a los demás una ITE y que nosotros no tengamos ni siquiera un certificado, me parece que es decir bastante pues poco o deficiente de este ayuntamiento. Y luego, de los 4 edificios que tienen ya esa calificación, solo uno tiene la B. O sea, no pretendemos la A, es que es uno solo el que tiene la B. El Ayuntamiento y Portalea tienen la D de calificación. La Ikastola Iturburu ha conseguido, con el tema de los pellets, la C. O sea, es que estamos en una situación muy precaria, o sea, energéticamente muy precaria. Y si no le cogemos al toro por los cuernos ahora, lo vamos a ir dejando, pues sí, habrá una moción, otra mención, pero yo creo que el tema es tan fuerte que tendríamos que ponernos todos, me parece a mí, manos a la obra, pero desde ya. Y no dejar pasar el 2019 sin que esto tenga ya un fondo o un respaldo económico, porque esto exige naturalmente pues trabajo, exige personal y exige pues un estudio hondo desde dónde tendríamos que empezar. Por otra parte, perdón, me choca mucho que os abstengáis porque sois vosotros los que... en contra, pues todavía con más razón, un observatorio de la energía que se proclama en diciembre aquí en Eibar para ahorrar y ser más eficientes y que ahora vosotros os totalmente... sí, ha explicado, pero es que esto está en marcha ya. Bien. Yo lo único que he intentado transmitirte es que ante una moción que está pidiendo una serie de compromisos presupuestarios plurianuales, no menos de 3 o de 4, yo, como responsable en este caso de proponer las cuestiones presupuestarias, no me siento, no voy a decir capacitado, pero creo que no es el foro de hacer ese planteamiento. Efectivamente, 2019 puede tratar temas de estos, bien porque nosotros lo podemos proponer dentro de los borradores de presupuestos, que será dentro de unos meses, podemos proponer incorporar unas partidas para hacer esos estudios de eficiencia, o bien porque lo puede plantear algún partido a través de enmiendas. Yo no digo que en el 2019 no se va a hacer nada. Lo que digo, insisto, es que lo que exige esta moción, entiendo que el mecanismo para poder aplicar los contenidos de la misma no son a través de la moción, existen otros mecanismos y que nosotros vamos a utilizar también. Yo no estoy diciendo que la moción dice cosas y dice barbaridades, te lo he asumido desde el primer momento. Entiendo que las obligaciones que me está derivando el aprobarla, bueno, pues entiendo que tiene que ser a través de otros mecanismos y otros foros dentro del propio ayuntamiento donde se puedan ir gestionando las iniciativas que se plantean ahí. ¿Por qué no se va a plantear en el borrador de presupuestos X para hacer los estudios de eficiencia energética en el 19 o Y para hacer auditorías? Bueno, eso se propone aquí, se puede trasladar al debate presupuestario, que creo que es el foro donde se pueden ir tramitando estas cuestiones. Perdón, si no hay más intervenciones, votaríamos esta moción sobre ahorro y eficiencia energética. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? O sea, que han sido 6 votos afirmativos, 10 negativos, 5 abstenciones. Punto 7º. Moción presentada por el Grupo Irabasi solicitando un replanteamiento de la idea de construir un parking en Aldache. Hay un escrito de María Jesús Aguirre, registrado el 18 de mayo,
Y después hay una moción alternativa presentada el 28 de mayo por EH Bildu. Bueno, la moción de Irabasi decía lo siguiente. Justificación. Irabasi tuvo noticia a la última comisión de urbanismo de que el ayuntamiento proyectaba construir un parking para 58 plazas, información a la que no había precedido ningún debate en la comisión, ni siquiera una simple mención anterior de esta idea. Es la política de este ayuntamiento, decidir un nuevo proyecto sin buscar el consenso previo de la oposición o por lo menos sin presentarse a una serie de reflexión sobre su conveniencia o no. Pues bien, nuestro grupo ecologista requiere mostrar su desacuerdo con esta propuesta por las siguientes razones. Fundamentalmente porque nuestros valores se centran en la defensa del medio ambiente, en este caso de un espacio natural verde en forma de triángulo que se encuentra rodeado por dos de sus lados de viviendas de VPO que acogen una población muy numerosa y que, según la idea del parking, no podría subsistir. Además, porque siendo el parking rotativo ofrece solamente un uso de 2 horas, destinado sobre todo a los visitantes, tiempo escaso para detenerse y disfrutar sin prisas del comercio local, con la contrapartida de una continua molestia a las vecinas y vecinos que en general ya poseen en esa misma ubicación su plaza de garaje. Por otra parte, todavía no se ha presupuestado lo que conllevará la construcción y da la impresión de que el Ayuntamiento tiene mucha reserva para aventurarse a publicar la noticia sin asegurar los fondos con los que contaría para ejecutarla. Es más, en Éibar hay muchas industrias, pabellones, lonjas cerradas y sin aprovechamiento, ofreciendo una imagen de descuido y abandono no solo en áreas periféricas, sino también en lugares céntricos de la ciudad, afeando a su conjunto, y que algunas de ellas podría albergar el necesario parking para el municipio. Sobre todo en base a una economía circular, lo que Irabasi pretende es el aprovechamiento de los edificios y construcciones existentes sin añadir más gasto añadido a las arcas municipales, privando a un vecindario numeroso de un bien preciado e insustituible, el del vivir en un entorno agradable para la vista y saludable para la salud. Y, por último, añadir, después de nuestra crítica al proyecto de suprimir uno de los 2 espacios verdes del municipio, nuestra sorpresa ante el nuevo titular en la prensa de ayer. El proyecto del Parque de Aldache acogerá una zona verde encubierta, como señalaba el presidente del área de urbanismo, Jon Iraola. Cambio de un espacio natural con 10 árboles asentados y un abeto, además de las plantas que rodean el jardín, por algún tipo de cubierta. Por todo ello, Irabasi propone al equipo de Gobierno la siguiente moción. 1. No ejecutar el proyecto de parking para 58 vehículos hasta que se pueda debatir en la comisión y llegar a un consenso de su adecuación o no de esa ubicación. 2. Realizar un estudio pormenorizado de las diferentes construcciones cerradas y sin uso en el municipio. 3. Determinar la posible cuantía del proyecto para sopesar si esta solución es la más adecuada en términos de eficiencia económica. 4. Valorar el impacto ambiental, estético y volumétrico de esa nueva construcción. 5. Velar porque la economía circular que se basa en la reutilización de lo existente se aplica también en este contexto de aprovechamiento de lo ya construido. Y la moción alternativa del grupo Bildu, en la parte dispositiva, recoge lo siguiente. Bat, Eibarko udalbatza udal gobernuari eskatzen dio aparkalekuan inguruko eztabaida abiatze trafiko batzordean eta 3 hilabeteren buruan eramatea aurrera. Horretarako morgirtasuna plana aintzat hartzea. 2. Azterketa hau egin bitartean beste proiektu aurrera ez eramatea. Eskatzen dio Eibarko udalbatzak udal gobernuari. Bueno, abrimos ahora el turno de intervenciones. Lo único, explicar que se votará primero la moción de Irabasi. En el caso de que decaiga, se votará la alternativa. Si sale la de Irabasi, no se votaría la de Bildu. No, primero la principal. No, primero la principal, ¿no? Siempre. Es que si sale, si primero, sale la segunda, no. Primero se votaría la de EH Bildu, que es la alternativa. Si sale adelante, decaería la moción principal. He dicho al revés. ¿Intervenciones?
Bueno, yo quiero indicar que en el primer punto, cuando se expresa con no ejecutar, yo he equivocado igual la expresión de qué quería decir yo con ejecutar. Que quiero aclarar simplemente que es efectuar, realizar, encargar, es decir, no la ejecución del proyecto como tal, sino antes del proyecto, quizá me he equivocado en el verbo, quería decir efectuar, realizar o encargar. Intervenciones también, quiero decir que... Vale. Bueno, guk uste dugu hemen udal gobernuak hankasartza handi zein zebala. Que fue una metedura de pata lo que hicisteis con este tema, porque nos da la impresión de que vendisteis la piel del oso antes de cazarlo. Y encima con un verdegune, que bueno, que ya hemos hablado hoy de la escasez de verdegunes, igual no hace falta hablar más, pero sabemos que escasez tenemos de verdegunes. Eta gainera udalsarietan be, ardantzan parkin bat egongo zala anunciau zenduten, ondiokan proiekturik ez euanian, eta horretarako presupuesto haurik are gutxi hau. Orduan, gu baina idogula hori azpimarratu gure ustez horretan udal gobernuak hankasartzea handi zein zebala. Gero berbaitzen dugu sobre participación, transparencia, eta horre guztiak oso berba politzak dira, baina aurrera eruan eskero dira balekuak. Ze bizilagunekin inungo begirunerik euki ez dozuela iruditzu jaku. Eta, bueno, para eso también están las reuniones de barrio, creemos. Antes, Miguel, has dicho que con lo del cementerio, que dentro de 14 o 16 años igual les preguntaremos a los vecinos y a las vecinas del barrio de Urki, no sé aquí si también tenéis alguna intención de preguntar o no, pero sería interesante. Eta gero, bueno, gure mozioari dagokizunez. Mozio alternatibo bat aurkeztu dugu, mugikortasun plan bat badaukagulako, mugikortasun plan horrek ekintza asko proposatzen ditu, eta gu proposatzen dugu reflexio bat emotia komisioan. Aparkamentuen inguruan bereziki, baina mugikortasun planan inguruan orokorria, porque nos parece interesante que las comisiones, bueno, interesante y también imprescindible, que las comisiones también sirvan para hablar sobre el modelo de ciudad. Y tenemos un plan de movilidad, tenemos un plan estratégico, no tenemos foros... Tenemos luz. No tenemos luz. No... En las comisiones hablamos de otros temas que yo no voy a debatir ahora si son importantes o no, pero a nosotros nos parece importante e imprescindible hablar de los planes que tenemos para poder hablar del modelo de ciudad. Entonces nos parece importante komisio batian mugikortasun plana hartzia eta horren inguruako reflexio bat itxia. Epe bat ipini dugu, ez gertatzeko beste mozio askokin moduan geratzen dirala hor gero garatu barik. Eta hori, uste dugu ezer aurrera eruan aurretik berbain behar dala, eta berbain behar dala aukera guztien inguruan, eta gero eruan behar dirala gauzak aurrera. Eta gero, presupuestuak behar badira hartzen diran erabakizak aurrera eruateko, adosten diran proiektuak aurrera eruateko, horretarako ongo dira gero negoziazioak. Eta hori bai, beti iruditze jako importantia bizilagunekin berba itxia eta euren iritziza kontuan eukitzia. Más intervenciones? Bai. Bai. Bueno, guk nahiko genuke aparkalekuarentzako konponbide integral bati buruz hitz egitea udal honetan, eta horretaz ez gabiz hizketan. Hemen komentatu da eta Bilduren proposamenean aipatzen da mugikortasun plana. Mugikortasun planan eskutikan galdera bati datorkiona burura da proiektu hau zertarako eta zeinentzat. Guk uste dugu proposamen guztiak ongietorriak dauzela aztertzeko garaian. Aztertzeko, gogo eta irekitzeko, baina bai pentsatzen dugu helmuga bat finkatzia danon ardura dela. Eta horretarako gogo eta hori egin gabe dago. Mugikortasun plana eta plan estrategikoa bide batez gogoratuko dut udalbatza honek onartu gabe daola. Eta gu jarraitzen dugula aldarrikatzen udalbatzarrak onartu behar dabela dokumento hori, euskeran plan estrategikoa edo berdintasun plan estrategikoa udalbatzarrak onartzen daben bezala. Eta gainera, planteatu genitxulako aldaketa proposamen batzuk plan estrategiko horri. Edozein kasutan, insistitzen dut, guretzako importantiena ez dela
oindiokan aurre proiektua be ez dan, ideia bat baino ez dan 58 aparkalekuri buruzko posizio bat finkatzia orain. Baizik eta gogoeta hori ireki beharra daola. Eta udal webgunean argitaratutakoaren arira, Bilduko bozeramaileak esan daben bezala, argitaratu zen esaten egin egingo dala, jakin gabe zenbat kostatuko dan, eta gainera argazki bat jartzen pixkat despistatu egiten da bena irakurria. Baina edozein kasutan, hori, esaten da, egin egingo dala jakin gabe zenbat kostatuko dan. Eta bertan, adierazten da, zertarako planteatzen dan. Eta planteatzen da, batez be, OTA funtzionamientua jartzeko. Kanpotik datorren jendeak erosketak egin izateko. Hori izan da planteamentua. Beste bat izan leike, baina hori izan da planteamentua egin dana, eta holan azaldu da webgunean. Eta hori harritzen gaitzu, horren inguruan, oraindik be, agintaldi hasieratik behin eta berriro gogoratu dugu, gogoeta bat pendiente daukagula, aparkaleku mugatuaren inguruan. Eta hori bera, esaten dugu mugikortasun planak. Pentsatzen dugu ausardia falta bat badaola, gogoeta horri ekiteko. Mugikortasun planak berak, esaten dabelako, askotan, lehengo pausua emotia, pixkat inpopularra izan leikela. Eta, iruditzen zaigu, ausardia hundirik ez daola inpopularra izan leikezen erabakisak hartzeko. Naiz eta jakin gero, epe luzera, herrizandako ona dala eta jendeak ontzat emoten dabela. Esan dakua, guk uste dugu, gogoeta ireki behar dugula, proiektu zehatzak aztertzerakoan bebai, que tiene que ser de acuerdo con el vecindario donde se quiera acometer un proyecto. Que la cuestión no es resolver un problema generando un nuevo problema. Y que sobre eso también queremos hablar. Porque ya se ha dicho la escasez de zonas verdes que tenemos en Eibar. Para un pequeño parque que hay en el centro se ha planteado quitar, y tenemos entendido que eso ha generado también cierta oposición vecinal en el entorno. Nosotros somos partidarios de que lo que se vaya a hacer en un futuro sea de una forma consensuada, pero en cualquier caso tiene que formar parte de una reflexión global de solución integral al problema de aparcamientos. No obstante, planteando cuestiones concretas, lo que sí consideramos es que lo que no puede haber es garajes en propiedad municipal y que están vacíos. No sé en qué situación están los garajes de la promoción de viviendas de Alfa San Andrés, que en el año 2016 acordamos su venta. No sabemos en qué situación está eso y si sigue teniendo el ayuntamiento garajes en propiedad en el centro que están vacíos, lo cual lo que no le veríamos mucho sentido es a estar construyendo garajes teniendo garajes vacíos en propiedad. Y ahí sí que tenemos un reto sencillo, que de la misma manera que se ha hecho en Amaña se puede hacer también en otras zonas garajes a precios asequibles. Por tanto, nosotros lo que reclamamos es una reflexión integral para darle solución al problema de aparcamiento que existe en Eibar y que no se ha resuelto todavía, y nosotros asumimos ese compromiso. Bueno, yo puedo asumir el error en la transmisión de la información. Yo creo que todo el mundo sabe estos procesos cómo funcionan, en el sentido de que, salvo que esté ya incorporado al presupuesto, en este ayuntamiento nadie puede hacer nada si no tiene una dotación presupuestaria aprobada, y por tanto yo creo que lo que se lanza es una idea sobre la que hay que trabajar y habrá que ir adaptándola o no a lo que vaya pasando en el proceso y en última instancia decidir su idoneidad o no en cuanto a su ejecución. El plan de movilidad habla objetivamente de un problema de aparcamiento en la zona centro. Establece que hay un problema de aparcamiento. Esto es una propuesta de paliar no definitivamente, pero una parte del problema que puede tener del aparcamiento en la zona centro. Es verdad que el planteamiento de partida es crear una zona OTA básicamente para evitar el aparcamiento estable, porque en un sitio cerrado en raya pues puede haber gente que te deje el coche y te lo deje pues hasta de verano en verano, ¿no? Y lo que queremos evitar es que queremos generar una rotación incluso para residentes también, pero porque eso lo podremos ir adaptando a lo que venga del debate. Y es verdad que el entorno, que pasa habitualmente, suele ser muy reacio a los cambios.
suele ser muy reacio a los cambios y yo tengo bastantes ejemplos en este ayuntamiento. Bueno, la salida labrante de la calle Estación acabó en el juzgado, no sé si os acordáis, fue hace muchos años, pero los vecinos de la calle Estación metieron a la Diputación a juicio por la salida labrante de la calle Estación. En aquella época, porque también decían que aquello les iba a invadir la calle, que iba prácticamente a llegar a Ibarrecruz. O sea, quiero decir que a veces lo mejor es dar mucha información para que todo el mundo esté informado. Y es verdad que quien tiene garaje, bueno, pues quizás el hecho de generar aparcamiento tampoco le interese tanto o no sea una de sus prioridades, eso habrá que ver. Y por tanto habrá que tener en cuenta la opinión del entorno, pero habrá que tener en cuenta también valorar lo que es el entorno también de ese espacio. Es decir, a la hora porque es verdad que generalmente los que viven allí, prácticamente todos tienen garaje adscrito a su vivienda protegida y, por tanto, sus necesidades de aparcamiento son distintas de quien no vive allí de Eibar o quien viene de fuera a hacer gestiones, que es lo que se ha planteado la otra calle en esta ciudad. Y, por tanto, eso habrá que debatirlo. Y nosotros tendremos en cuenta, lógicamente, bueno, cuando nosotros digo el ayuntamiento, en la opinión de los vecinos, cuestión, por cierto, que se me dice a mí la participación, aquí se ha puesto sobre la mesa hacer un albergue en Ipurúa y nadie ha preguntado a los vecinos, absolutamente nadie. ¿No? Entonces, habría que abrir un debate también, a ver si los vecinos de Ipurúa quieren un albergue en Ipurúa, si pudiera ser, ¿no? Entonces, me imagino que eso se haría, en su caso, una vez de que se supiera que ahí se podía, hubiera un proyecto y se dijera, y entonces se consultaría a los vecinos, entiendo. Pero, desde luego, aquí ya se puso nombre y apellido de ubicación de una infraestructura sin haber consultado con nadie. Y es verdad que nosotros esta idea la hemos hecho valorando la situación de la ciudad y entornos susceptibles de poder acoger este tipo de infraestructuras, este tipo de dotaciones. Dicho esto, lo que nosotros no podemos aceptar de la moción de Irabasi es que nos diga que no podemos hacer nada. Es decir, nosotros lo que decimos es que por lo menos vamos a preparar un anteproyecto donde contemple el resultado final de lo que va a ir ahí, porque de momento solo tenemos en la cabeza pues algún boceto, qué va a ir ahí, qué va a ir en el entorno, cómo se va a habilitar el entorno, cómo van a generarse los espacios verdes, si es que se van a generar o no, cómo va a quedar, y sobre eso, cuánto va a costar, y sobre eso discutir. Y si al final el ayuntamiento, bien por decisión de por opinión de los vecinos o bien por opinión política, no quiere que eso se haga, está la herramienta presupuestaria para que no se haga. No se aprueba un proyecto así, no se dota presupuestariamente y no se podrá hacer. Y cada uno tendrá que decir los motivos por los que él quiere o no quiere que se haga. Pero entendemos que ese debate, por lo menos, merece la pena ponerlo sobre la mesa y esa es nuestra propuesta. Que en la Comisión de Tráfico se hable de todos estos temas, de acuerdo, es lo que dice la moción de Bildu, pero entendiendo que la moción de Bildu no limita, sino que de manera paralela se puede poner sobre la mesa un trabajo arquitectónico, urbanístico, que establezca cuál podría ser el resultado final de ese espacio, entiendo que esa limitación nosotros no podemos aceptar que no se haga, que es lo que dice la moción de Irabasi, que no se haga nada de nada, por lo que he entendido en la explicación que ha hecho además ahora del primer punto. Y por tanto nosotros vamos a apoyar la moción de Bildu y que, entendiendo que como matemáticamente va a salir, decaerá la de Irabasi, pero básicamente por eso, porque nosotros creemos que es una buena idea, ese es nuestro punto de partida. Vamos a ver cuál es el punto de llegada, pero el punto de llegada será el que el ayuntamiento quiere que sea, no lo que quiera ni el equipo de gobierno, ni el Partido Socialista, ni Irabasi, ni Bildu, ni el PNV, sino lo que el ayuntamiento decida en última instancia a la hora de dotar de recursos para poder ejecutar esta infraestructura. Bueno, lo primero, me parece fuera de lugar la moción o la mención que acabas de hacer del refugio, porque precisamente nosotros no podíamos hacer ningún paso sin saber, era una enmienda, no conocíamos para nada la acogida o no que se podía dar y me parece que estaba fuera de lugar totalmente esa mención, sinceramente, no la acepto tal cual, porque además nosotros no teníamos ninguna posibilidad de movernos antes de saber lo que el equipo de gobierno podía decidir sobre esa enmienda. Segundo, el tema de la idea esta del parking, me parece que como primero idea sorprendió muchísimo, a mí me sorprendió muchísimo que no hubiera habido preliminarmente nada que pudiera ayudarnos simplemente como a plantear o a hacernos cargo de que lo que venía encima, ¿no? Y luego el procedimiento, el proceso ha sido totalmente descabellado. O sea, todo ha sido salir a la prensa, poner en el Facebook, hacer que toda la población conozca esta situación, y yo he conocido la situación de la opinión de los vecinos y realmente no comparten para nada la idea. En tercer lugar, me parece que
existiendo tantos lugares, y repetimos siempre lo mismo, de abandono, de lonjas, de pabellones, de industrias, que están sin tocar casi, que se les está dejando en ruinas, pero estoy pensando en la zona toda de Macharia, todo el tema del casco, todo el tema de... Es que hay muchos lugares que no sabemos para nada el empleo que se podría darle o la vuelta, sobre todo, de rehabilitación que se puede generar en lugar de privar a este vecindario del único espacio verde, un espacio verde pequeño y que no va a hacer más que molestar al vecindario continuamente hasta que suba el proyectado primera cubierta o primer piso para que alberguen los 58 coches, que pienso yo va a crear una especie de agobio general en todo el vecindario. Es lo que, y estoy escuchando lo mismo por parte de ellos. Bueno, igual, Miguel, has hecho mucho hincapié en el segundo punto, si vamos a hablar sobre, bueno, puede haber un anteproyecto sobre el parking de Ardanza, vamos a hablar sobre eso o no. Guretako importantia da, lehenengo puntua, eta da, reflexio hori itxia mugikortasun plana aintzat hartuta, trafiko arazo badau, aparkaleko arazo badau, eta badakagu plan bat, proposamen batzuk, irtenbide batzuk proposatzen dituan, guretako da importantia reflexio hori emotia. Eta reflexio horren baitan, erdigunean inguruan berbaitzen dugunean, aukeretako bat udal gobernuak proposatzen dabena, bada hori. Baina guri iruditzen jaku importantia eta azpimarratzekoa, eta hori da azpimarratu nahi duguna dela, reflexio oso bat emon behar dugula. Ez bakarrik erdiguneari lotutakua eta Ardantzan parkina baiala ez. Guretako hori da azpimarratzekoa. Bueno, a veces nos equivocamos todos y yo el primero, pero sinceramente me ha parecido un poco desafortunado el comentario sobre el albergue en Ipurua. En este pleno lo que se aprobó fue la valoración del espacio. En esa valoración del espacio puede haber un proceso de consulta y participación, pero me parece que comentarios que pueden rozar el populismo con un tema como este, que lo que estamos hablando es de personas que están durmiendo en la calle, me parece que están fuera de lugar. Y por tanto estaría bien que se atendiera a la demanda de este pleno de que Eibar tenga un albergue para las personas transeúntes. Y dicho eso, nosotros insistimos en la necesidad de hacer una reflexión para darle una respuesta global, integral, al problema de aparcamientos en Eibar. De luego, a mí, que se me acuse a mí de que yo hago populismo cuando a veces lo que parece es que lo hacen otros, pues en fin. Yo simplemente he dicho que aquí se apela a que los vecinos de Ardanza decidan si va a haber aparcamiento o no allí, si va a haber un parking o no. Se apela a eso, y yo lo que digo es que ya se pondrá sobre la mesa, habrá que ver el área de influencia, habrá que igual consultar a otros vecinos de otros entornos cercanos que también se pueden beneficiar, o al comercio, etcétera, etcétera. Y yo lo que digo es que cuando se presentó la moción en la cual decía que se hiciera un albergue en Ipurua, se podía haber incorporado, y en su caso se consensuará con el vecindario, pero no se dijo nada. Bien, y en su caso, si es positivo, se consensuará con el vecindario. Pero no se metió nada. Yo simplemente digo eso, que se apela a un proceso que será futuro y que ya veremos cómo lo articularemos, y que hay otras circunstancias en las cuales a eso no se apela. Y yo simplemente he dicho eso, y eso ni es populismo ni es nada. Yo simplemente digo, si alguien plantea una infraestructura en un sitio, se le dice que, joder, que consulte con los vecinos, vale. Pero si lo plantean otros en otro sitio que se valore, ¿no hay que consultar con los vecinos? Yo entiendo que en la moción se podía haber incorporado eso. Igual que ahora se está apelando a que esta infraestructura se consensúe con los vecinos, que el ejercicio se hará y luego ya se verá cuál es el resultado final, porque al final el soberano, afortunadamente, desgraciadamente, es el ayuntamiento, ya se verá. Yo simplemente lo que he dicho es que en otras mociones se puede incorporar también esa variable, y que no se incorporó, sin más, no he dicho nada más. No he dicho nada más, he dicho que no se incorporó esa variable ante una hipótesis de que ese espacio, una vez valorado, pudiera ser. Porque ahora también estamos hablando todavía de un proyecto en pañales, pero ya se está apelando al vecindario, lo cual es cierto. Pero ya está en un proyecto que está en pañales, o sea que no hay todavía ni un encargo de un mínimo anteproyecto. Y ya ahí se está apelando a cómo se va a gestionar. En el otro proyecto tranquilamente se podía haber apelado a también a un proceso de gestión, pero no se dijo nada, simplemente he reflejado una realidad. Yo he reflejado una realidad objetiva, ¿eh? No me estoy inventando nada. No sé si recordaréis, con los que yo negocié el tema del refugio,
fue mi expresión, y además lo recuerdo perfectamente, que si nosotros conseguimos esto, yo misma sería la que no me importaría convocar a los vecinos y hacer la propuesta y el explicar el porqué y escucharles también a ellos. Os lo dije al comienzo en el 2016, pero claro, no se llevó a cabo y todo quedó en agua de borrajas. Estamos hablando de dos mociones en relación al parking. Bueno, pues sí, y mantengo lo que he dicho, porque creo que no he dicho absolutamente nada falso, absolutamente nada. Votaríamos en primer lugar la moción de Bildu. En el caso de que salga la moción de Bildu, decaería automáticamente la moción de Irabasi. ¿Votos a favor de la moción de Bildu? ¿Abstenciones? ¿A favor? O sea, perdón, en contra. Vaya, no, que he dicho mal. 15 votos afirmativos, 5 abstenciones, 1 negativo. Sí. Espera, que había puesto yo también. Bien. Pasamos al punto octavo, moción presentada por el Grupo Eibarko EAJ-PNV relativa a la eliminación de amianto en las calles de Eibar. Bueno, hay una moción presentada por el Grupo EAJ-PNV el 18 de mayo y luego una propuesta alternativa del Grupo PS Euskadiko Ezkerra con fecha 28 de mayo, o sea, de hoy. La moción del PNV dice lo siguiente: zioa, Eibarko udalbatzarra 2017ko martxoan onetsitako akordio proposamen baten ondorioz udal gobernuak txosten bat egin eta aurkeztu behar zuen ingurugiru batzorde aholkularian 6 hileko epean. Eibarko hirian amiantoak eragin ditzakeen kalteak ekiditzeko neurria jasoko zituena. Txosten horrek fibrosementoaren hondakinen kudeaketaren egoera jasoko zuen eta baita inventario bat ere. Amiantoa duten edo izan zezaketen eraikin publiko zein pribatu guztiena. Helburua zen Europar helburuarekin bat egin eta udalak zegozkion neurri guztiak hartzea. Bere kaleetatik amianto desagertze aldera. 14 hilabete pasa dira eta hainbat aldiz eskatu arren ez da txosten horren berririk egon. Hori dela eta Eibarko EAJ-PNV udal taldeak ondorengo akordio proposamena egiten du osoko bilkurak eztabaidatu eta bozkatu dezan. Eibarko udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio ingurugiru batzorde aholkularian berehala aurkez dezala txostena. Eibarko hirian amiantoak eragin ditzaken kalteak ekiditzeko neurria jasoko dituena. Y la del Grupo PS Euskadiko Ezkerra dice, la propuesta de acuerdo, Eibarko udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio ingurugiru batzorde aholkularian berehala aurkez dezala osalanen egindako txostena. Horrek udalari entregatu eta berehala. Txosten horrek Eibarko hirian amiantoak eragin dizakeen kalteak ekiditzeko neurriak jasoko ditu. Intervenciones. Sí. 2013ko martxoan Europako Parlamentuak ebazpen bat onartu zeban eta bertan eskatzen zeban esan Europar Batasunian amiantua desagertaraztia 2028-erako. Hori goguan, 2017ko martxoan udal bilkura honetara ekarri genuen mozio bat eta bilkurak oker ez balin manau aho batez onartu zeban eta planteatzen zeban esan 6 hilabeteko epian amiantuaren inventario bat eitxia. Eta 14 hilabete pasatu dira eta aurrera pausurik ez dago, naiz eta noiz edo noiz gogoratu izan dugu.
Xular goguan, esan ginke zenbat kalte eitzen daben luzamendutan ibiltziak egitekuen geroko guztiak. 2017ko martxuan hau eztabaidatu genunean, udal bilkuran gogoratu genduan 1960 eta 80 hamarkaden artean Eibarren 255 etxe bizitza eraikin altxatu ziala, aparte tailerrak. Eta hor bazeuala eraikin potentzialak eukial zutenak amiantua. Galdera eitzen duguna, orduan eitzen genduan azan, zenbat amianto dago Eibarren. Ez dakigu. Ez dakigu eta naiz eta inventario bat egin, segurazki dana ezingo dugu jakin. Baina gutxienez inventario bat udal askotan estado guztian eitzen ari dira. Eta orduan gogoratzen genduan, amiantua kentzeko, Europar helburuakin bat eitzen balin badugu 11 urte genitxula, orain ja 10 urte dauzkagu. Pixkanaka denbora aurrera doia. Eta jakin badakigu amiantua kentzia ez dela egun batetik besterako lorpen bat izango. Eta horregaitxik uste dugu neurriak hartzen hasi behar garala. 14 hilabete hauetan uste dugu neurri askorik ez dela hartu. Egisa da, fatxada konpontzeko diru laguntzen barruan, proposamen bat genula eta sartu gendula, fatxadaren konponketarekin lotuta zeuazen desamiantauak bebai sartzeko. Guk udaltalde bezala gure konpromiso argi esaten dugu da Europar helburu hori betetzia. Igaz esan genduan eta oin bebai esaten dugu. Eta Europar helburu hori betetzeko egin behar duguna da lehenengo eta bain amiantua detektatu nun da hon. Ze detektatu gabe ezingo dugu kendu. Gero egin behar duguna da eraikin publikuetan baldin badao kendu. Eta gero egin behar duguna da eraikin pribatuetan lagundu. Horregaitxikan proposatu genduan diru laguntza horietan hori sartzia, uste dugu gehiagorako lekua badaola, eta beste diru laguntza mota batzutan baldintza bezala bebai proposatzen dugu jartzia eraikinak amiantua baldin badauka amianto hori kentzia. Egisa esan, harrigarrisa enjaku mozio alternatibo bat egotia. Ze saiatu gara oinarritzen albeste 2017ko akordio hartan, hain zuzen be frikzin horik ez sortzeko, esateko. Badaukagu akordio bat, guazen akordio horren bidean jarraitzera. Ze 2017an esaten genuna zen, Eibarko udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio txosten bat egin dezala, Eibarko hirian amiantoak eragin ditzaken kalteak ekiditzeko neurriak jasoko dituena. Txosten horrek fibrozementoaren hondakinen kudeaketaren egoera jasoko du, eta baita inventario bat ere, eta hemen enfasia ditzen genduan, amiantoa duten edo izan dezaketen eraikin publiko zein pribatu guztiena. Helburua da, Europar helburuarekin bat egin eta udalak dagozkion neurri guztiak hartzea bere kaleetatik amiantoa desagerrarazte aldera. Eta azkenik esaten genduan, Eibarko udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio txosten hori 6 hileko epean egin eta inguru giro batzorde aholkularian aurkeztu dezala. 14 hilabete pasau dia, ez 6. Eta egisa esan mozio orkesterako orduan, pentsau genduan aukera bezala, berriro be epe bat ezartzia, baina inguan epe laburraua, adibidez hilabete. Eta erabaki genduan, pentsauta oso probablia dala inventario hori engabe gotia, eperik ez jartzia. Eta beste barik esatia berehala. Hain zuzen be, pentsatzen hori izango zala modu bat, akordio transversal bat lortu alizateko. Baina eske, kontu hau gainera ez da berrisa. Eibarko EAJ-PNV udaltaldiak hona ekarri aurretikan, 2006an, oindala 12 urteia, Komisiones Obrera sindikatuak mozio bat ekarri zeban udal honetara, eta Alderdi Sozialistak, Euskal Herri Jeltzaleak eta Ezker Batuak mozio hori bere egin zuten, asumido egin zuten, eta mozioarek esaten zeban, realización de un inventario del uso del amianto en las instalaciones municipales, pabellones industriales, ganaderos y otras construcciones del municipio. Han pasado 12 años, tenemos todavía 10 por delante para acabar con el amianto y nosotros a lo que aspiramos es a una ciudad libre de amianto y por eso hemos traído esta moción. ¿Más intervenciones? Bueno, no. Bai. A ber, guk arazoa dakagu honekin, eta bi mozioekin ados gauzela.
ez jaku iruditzen olako aldia dagoenik mozio batetik bestera. Eta gero, ez dakit, presupuestotarako ados jartzen basari olako esaldi batean ados jartzeko esari gai izango. Eske iruditzen jaku dauan aldia bi mozioen artean ez dala, ez dakit, adostasun batera eseltzeko modukua. Gu be ados gauz esan dako guztiakin, amiantua desagertu behar da herrizetatik arriskutsua dalako eta gainera heriotz asko eragin ditzu alako, baina mozio bata eta bestian artean ez jaku iruditzen alderi dauanen. Udal gobernuak aurkeztuko da ingurumen batzordean txostena dakanean. Orduan, ez dakigu. Benetan, guk igual oso atrebidua da gure partetikan, baina guk eskatzen detzu egoal izan eskero adostia mozioa, gu bi mozioekin bat gatoz, eta gero hemen gertatzen dana da, beti lehenengo bozkatzen den alternatiboa, eta horren ondorioz bigarrena badoiala, orduan badakigu zein izango den horren emaitza, baina ez da adostasunik ez dakagulako. Yo voy a intentar explicar nuestra moción alternativa, porque creo que es lo mejor explicarlo. Yo no tengo ningún problema en retirar la moción si entendemos de lo que estamos queriendo hacer. A ver, efectivamente se presentó una moción por el Partido Nacionalista Vasco en la cual se hablaba de hacer el inventario sobre el amianto, pero se decían varias cosas, sobre todo en la intervención, no tanto en el contenido de la moción, sino en la intervención en la que se hablaba de que había un acuerdo del 2002 del Parlamento Vasco que instaba al Gobierno vasco a hacer el mapa en colaboración con los ayuntamientos. Ese era el acuerdo que había. Y esa es la herramienta que tenemos para los ayuntamientos, hacer ese inventario de amianto. Y se decía que quien asesora a los ayuntamientos para elaborar este mapa sea Osalan. Eso es lo que se decía. Y se decía que además que el ayuntamiento, para hacer su propio mapa, el nuestro, lo haga con la colaboración de Osalan. Ya veríamos cómo. Bueno, yo he estado reunido con el director de Osalan 2 veces. He estado reunido con técnicos de Osalan ya. Y tampoco me dan, he pedido otra reunión ante esta moción, espero la semana que viene o la siguiente volver a estar con el director de Osalan para que me aclare si Osalan va a hacer algo o no. Porque el problema que tenemos es que hay ese mandato, pero tampoco está muy claro que Osalan está haciendo nada en cuanto a mapas de amianto. Porque en la moción anterior, hace 14 meses, se decía que ayuntamientos ya lo habían hecho, como era Portugalete, Hernani y Urretxu, se ponían como ejemplos. Bueno, yo Urretxu no he podido mirar. Sé que Hernani tiene una ordenanza municipal, no tiene hecho un mapa, tiene una ordenanza municipal sobre cómo hay que tratar el amianto en las licencias de obras, etcétera, etcétera. No he llegado a saber si tiene mapa o no. Pero de Portugalete, bueno, pues tengo quizás más accesibilidad y he llegado a saber qué es lo que ha hecho Portugalete. Y Portugalete solamente ha hecho 2 cosas, muy importantes también. El estudio del amianto en sus edificios municipales y retirarlo de los edificios municipales, bueno, 3 cosas. Ir retirando progresivamente todas las tuberías de abastecimiento de agua de fibrocemento y formar a sus trabajadores, que está muy vinculado porque ellos gestionan el agua y ellos son los propios trabajadores del ayuntamiento. Cuando cambian fibrocemento, cuando hay una avería en una tubería, puede haber riesgo de estar en contacto con el amianto. Información a los trabajadores municipales que están en contacto con el agua, bueno, con las tuberías, para poder trabajar de manera ordenada para evitar las incidencias que tiene el amianto. Nosotros, el estudio de los edificios municipales lo tenemos hecho y tienen tomadas las medidas en su momento, que además hubo poquita cosa y se adoptaron las medidas suficientes para poder evitar que en los edificios municipales hubiera amianto. El acuerdo que tenemos con el Consorcio de Aguas es ir sustituyendo progresivamente todas las tuberías de fibrocemento para ir incorporando nuevos materiales que no tengan amianto. Y por tanto, quiero decir, Portugalete lo tiene, y luego también tiene algo se ha adherido a alguna asociación que existe, pero es eso lo que tiene, no tiene hecho un mapa de la ciudad. Yo le pregunté al alcalde, me dijo que no le sonaba, pero tengo aquí toda la documentación que me ha pasado de Portugalete. Urretxu no lo sé. Por tanto, yo no sé si realmente en Euskadi, no lo sé, y lo digo sinceramente, si hay alguna ciudad que tiene hecho su mapa de ciudad de amianto. No lo sé. Y nosotros tenemos voluntad de hacerlo. Hemos ido por los cauces por los cuales entendemos que hay que ir. Es decir, hay un acuerdo del Gobierno vasco que dice, del Parlamento, que dice al Gobierno, por unanimidad, oye, pon los medios para que los municipios puedan hacer sus mapas sobre el amianto en la ciudad. Y tu herramienta va a ser Osalan. Yo he estado ya 3 veces con Osalan, no acabo de avanzar, no sé si tengo que tener una definitiva para saber si realmente Osalan va a hacer algo o no, porque igual sí que es verdad que si no hace, tenemos que poner sobre la mesa, oye, hacer un estudio de amianto en la ciudad de edificios, se habla de los 70, los 80, pero de 2001 para abajo, pues nos va a costar 100 y pico mil euros, o lo que sea.
¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque haciéndolo con Osalan seguramente nos saldría bastante mejor en cuanto a costes. Yo no sé lo que puede costar hacer un estudio sobre la situación de los edificios de la ciudad, de todos, pabellones, viviendas, sobre si tienen o no tienen amianto. Digo del 2001 porque ya se prohibió a partir del 2001 la utilización del amianto en la construcción. Todos los anteriores, haciendo incidencia, creo que eran los años 60 o 70 y 80 o 60 y 70, no me acuerdo, donde más se utilizó. Si Osalan no hace nada de eso, yo estoy dispuesto a que el ayuntamiento plantee la posibilidad de hacerlo con medios propios y saber lo que vale y ponerlo sobre la mesa. Pero sí que creo que tenemos que seguir el ejercicio que desde instancias superiores nos han articulado, que es Parlamento vascoliza al Gobierno que ayuda a los ayuntamientos para hacer el mapa, y su forma de ayudar es Osalan. Insisto, yo no he encontrado ningún municipio que tenga hecho el mapa. No significa que no haya, ¿eh? Yo, de los ejemplos que ha puesto en su intervención anterior, el más profundo he conocido Portugalete y tiene parecido a nosotros, no tiene más. Entonces, no sé la complejidad que tiene hacer un mapa. No sé qué complejidad tiene, porque no sé dónde nos vamos a meter. Entonces, por eso nosotros decimos, lo queremos hacer a través de Osalan. Sí que yo lo que digo es, si Osalan, no sé si la semana que viene o la siguiente, cuando me reciba el director, no me da respuesta, yo traigo aquí la ausencia de respuesta, y si tenemos que hacerlo con medios propios, lo ponemos sobre la mesa. Pero sí que creemos que tenemos que insistir por el camino que institucionalmente se nos ha marcado, y de ahí meter ese matiz. Bueno, es que a nosotros realmente, cuando presentamos la moción en marzo de 2017, lo que nos importaba no era quién lo hacía, sino que se hiciera. Y de hecho, en el acuerdo plenario no se decía quién lo tenía que hacer. Otra cosa es que en el transcurso del debate el alcalde anunció que ya había hablado con el director de Osalan. De hecho, tengo aquí unos fragmentos del acta de ese día que decía el acta del pleno del 27 de marzo, dio alkateak joan zen astean Osalaneko zuzendariarekin egon zela bilduta eta hala dela erakunde horrek proposatuta berak onartu duela akordio bat sinatzea inventarioa Osalanek egin dezan. Luego decía que ese es el acuerdo en todo caso tendría que pasar por sus cauces. Y luego respondía yo, decía, gaineratzen, mendikute jaunak, dice el acta, gaineratzen du 6 hilabete agian ez dela nahiko denbora, baina gutxienez lanari hasiera emango zaiola, ahaztua geratu ez dadin. Y nosotros lo que decíamos era que si veíamos que se avanzaba en el proceso de hacer un inventario de los edificios que pueden tener amianto en Eibar, nosotros con eso nos conformábamos. Quiero decir, que no íbamos a protestar porque no existiera ya un inventario completo y un mapa completo de los edificios con amianto en Eibar, pero que queríamos que se iniciara ese trabajo que a día de hoy no se ha iniciado y que, por tanto, nosotros lo que insistimos es vamos a empezar ese camino. Que Osalan dice, que me perdone la traductora, sé que molesta mucho ese ruido, que si Osalan está dispuesto a asumir ese trabajo siguiendo el mandato parlamentario y tal como había hablado con el alcalde, por nosotros perfecto. La cuestión es, si Osalan no lo hace, la propuesta del Partido Socialista puede dar a entender que el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad sobre ello. Y el propio Partido Socialista en innumerables ayuntamientos en todo el Estado está reclamando a los gobiernos municipales de turno que hagan inventarios de amianto en sus ciudades. Y de hecho en Eibar se habrá quitado de los edificios municipales, pero de la mancomunidad, por ejemplo, porque yo no puedo asegurar que el sitio donde la perrera no tenga amianto. Pues no sé, por comentarios que se hacen, no lo puedo asegurar, no sé si lo puede asegurar el presidente de la mancomunidad. En cualquier caso, en aquel pleno recordábamos a Séneca y decíamos que el fin de un trabajo es el principio de otro, y decíamos que una vez hecho el inventario tendríamos que empezar con las estrategias a impulsar para la desaparición del amianto en Eibar. Pasados 14 meses estamos todavía por empezar con ese principio del primer trabajo. Es lo que queremos que arranque. No nos importa que lo haga Osalan. Si lo hace Osalan, perfecto. Nosotros creemos en la colaboración interinstitucional. Faltaría más. Pero lo que queremos es que se haga y que se asuma ese compromiso y que si Osalan no hace el mapa, el ayuntamiento empieza a trabajar, por lo menos con aquellos edificios que potencialmente pueden tener amianto, con más probabilidad, que son los edificados en los años 60, 70, 80. Eso es lo que estamos pidiendo. Una vez que ese trabajo comience,
Ya iremos haciéndolo al ritmo que haga falta, con el objetivo marcado a 10 años vista, pero lo importante es que asumamos ese compromiso. Eso es lo que pedimos, nada más. Bien, por matizar y luego haré una propuesta. Ya veremos si la asumimos o no. Efectivamente, yo en esas intervenciones hice mención a la reunión que tenía con Osalán la semana siguiente, pero es decir, la primera intervención del portavoz nacionalista fue la que marcó el camino de Osalán. Yo lo que he leído es el amianto no es peligroso mientras no se manipule, continúa, en la manipulación hay un riesgo, tal, y que desde Osalán se asesora a los ayuntamientos para que elabore un mapa de amianto. Eso lo dijiste tú antes de intervenir yo, en tu primera intervención. Por todo ello, añade, solicitan al ayuntamiento que se haga el mapa de los edificios de la ciudad donde puede hacer amianto, donde puede haber amianto, trabajo que se hará en colaboración con Osalán. Es decir, eso es previo a decir yo, pues sí, efectivamente, es la herramienta Osalán. Y es la herramienta con la que hemos trabajado hasta ahora. Yo, desde luego, no quiero perder la oportunidad de que esa herramienta, que además yo creo que es que, igual que se dice que nosotros no cumplimos las mociones y tal, pues fíjate una del 2002 en el Parlamento Vasco. Lo que se podría decir, ¿no? Porque, insisto, yo no he encontrado ningún ayuntamiento, en algunos que he preguntado, que tengan un mapa de amianto de la ciudad. Sí que se han trabajado en edificios propios, pero no en la ciudad. No he encontrado, y bueno, alguno habrá, seguro, no digo que no. Pero los que se ponían aquí como ejemplos, Urrecho no lo sé, pero desde luego Portugalete lo mismo que nosotros. Igual con más formación y tal, pero lo mismo que nosotros. Por lo tanto, yo insisto, creo que tenemos que volver a intentar gestionarlo con Osalán, y yo sí que digo que en su caso, de alguna manera pediré una respuesta por escrito, una cosa así, para que nos conste que Osalán no está preparado, no está capacitado, no tiene tiempo, o sí, y en qué condiciones, algo por escrito, lo traeré aquí y sobre eso, si no nos satisface, estoy dispuesto a que el ayuntamiento explore presupuestariamente qué nos supone hacerlo y a partir de ahí decidirlo también, porque igual es que estamos hablando de barbaridades o igual hay que volver a trocear la vaca de nuevo, y igual hay que hacer uno primero sobre edificios de los 60, 70 y luego ya otros. Ya se vería. Pero sí que mi propuesta siempre es intentar de nuevo que Osalán nos dé una respuesta ya formal sobre su voluntad de qué está haciendo con el tema de los mapas en las ciudades sobre el amianto. Si no ha hecho ninguna, pues ya sabemos que si en 16 años no ha hecho ninguna, pues vamos a sentar a esperar. Buscamos una alternativa. ¿Cuál es mi propuesta? Que retiremos las dos mociones. Con el compromiso que acabo de plantear. Por nuestra parte, si eso facilita que pueda haber un acuerdo que nos integre más a todos, estamos dispuestos a retrasar la moción al mes siguiente. No sé si la propuesta esa puede satisfacer en función a los contactos que pueda ir habiendo en las próximas semanas, debatir esta moción en el mes siguiente. Yo os informaré de cómo van mis contactos con Osalán, personalmente. ¿Ruegos y preguntas? Bat eta bakarra, eta nahi dugu galdetu txontan inguruan, ze azken aldizan, bildu zan txontako maiza, bertan bizilagunei emon jakuen txontarako diru laguntzen bazien berri, bertan be ingenduan berba sobre la oficina que habrá en Chonta, y cuando hablamos de la oficina muchas veces escuchamos que habrá un técnico, arquitecto, un abogado, y a nosotras más de una vez hemos subrayado la importancia de que haya otro técnico con un perfil de técnico de inserción laboral, un trabajador social o un técnico o una técnica de inserción. Y nos da un poco de miedo la poca importancia que se le están dando, o cuando hablamos de la oficina, que siempre nos olvidamos de este trabajo, y nos parece importante, pues teniendo en cuenta el estudio socioeconómico de Chonta, nos parece imprescindible. Entonces, nosotros queremos subrayar que en la oficina, cuando creemos la oficina, no nos olvidemos del plan de formación y empleo, y que no nos olvidemos de que una persona con este perfil también tiene que estar en la oficina de Chonta. Eta gero, bulegoari lotuta be gustauko jakun galdetzia, ia aurrera pausurik emondan tokia proposa topatzeko bulegoan dako, ze badakigu proposamen badagoela bizilagunen aldetik edo bizilagunen elkarte baten aldetikan, eta gustauko jakun jakitia zein dan horren inguruko erantzuna. Eta Txontako mahaia bildu zanean be, estuvimos hablando sobre las bases irán al pleno de junio. A nosotros al final no nos quedó muy claro si las vecinas y los vecinos tendrán opción de
de hacer alguna propuesta sobre las bases, de proponer cambiar algo o mejorar. Cuando me refiero a cambiar algo, a mejorar, yo creo que no quedó muy claro si esa opción la van a tener o no los vecinos y las vecinas de Txonta, eta gustauko jatan hori argitzia. Eta Txontari lotuta azkenengo partia guk esaten dugu askotan auzuak bizi berritzeko modu asko dauzela, urbanismoa badala hoietako bat eta kultura badala beste bat, baseuan proiektu bat gainera udal honek onartuta daukana eta bada loneta jartzia bertan gogoratzeko Txontan zeitzen zen eta memoria historiko industrial hori ez galtzeko eta ez dakigu gestio horrek oin zertan daozen lonetak bertan jartziana. Bueno, vamos a ver. La primera cuestión es la relativa al local, lo que me comentabas. Bueno, lo que vamos a hacer es, por asesoramiento de los técnicos y de la secretaría del ayuntamiento, etcétera, tenemos que sacar el pliego a licitación, con lo cual, pues bueno, lo que vamos a hacer va a ser sacar las condiciones de local que necesitamos o que tenemos previsto, que queremos para que se ubique ahí el local de Txonta, y entonces, pues bueno, todo el que cumpla las condiciones que aparezcan ahí, pues bueno, puede optar y se elegirá pues el local que corresponda, el que se ajuste al pliego de condiciones. Vale, el tema de las bases y las aportaciones. Hombre, en principio no está previsto que haya un plazo para que los vecinos de Txonta puedan realizar aportaciones. En cualquier caso, a día de hoy todavía el Gobierno vasco, como ya indiqué en la reunión, en principio no nos ha dado todavía el sí definitivo a las bases. Lo que sí dije en la reunión, y es lo que mantengo, diríamos, los aspectos esenciales de las bases están ya negociadas y cerradas, por lo tanto, un cambio en ese aspecto no va a haber en lo esencial. Podría haber algún cambio de algún ajuste, etcétera, que hubiera que hacer a la hora de sacar ya, diríamos, el documento definitivo y que se publique, pero en principio no afectaría a lo que se ha trasladado a los vecinos relativo a qué obras son, las ayudas que se van a recibir, el fondo de garantía para garantizar la rehabilitación integral. Por lo tanto, pues bueno, en ese plazo, si alguien quisiera comentar alguna cuestión relativa a las bases, pues bueno, que la aporte, pero en principio, como tal, plazo para formular aportaciones, pues no va a haber. La otra cuestión que me preguntabas era el tema de la persona que tuviese una formación. A ver, yo cuando he comentado este tema, claro, bueno, eso es un tema que hay que hacer sí o sí porque viene en la orden de concesión de las ayudas del Gobierno vasco. Ahora, yo lo que sí he comentado, y creo que bueno, en alguna comisión hemos hablado de esto, yo lo que hablo es desde la parte de urbanismo, y lógicamente lo que a nosotros corresponde es poner ahí a una persona que sepa de las bases y que informe de las bases, del fondo de garantía, etcétera. Esa es otra pata que habrá que acometer y que por lo tanto pues tendrá el personal que tenga que tener para atender lo mejor posible esa otra pata, que es el tema de la formación. Ahora, eso no corresponde a urbanismo y por eso no tengo tampoco conocimiento, pero entiendo que se hará así. Y luego me imagino que te refieres a las lonas de Solac que estaban pendientes de colgar en Solac. Vamos a ver, en principio, pues bueno, esto era, concretamente creo que venía de un dinero que se comentó con las distintas asociaciones de Txonta, etcétera, con la plazoleta y con Txontakuak, cuáles eran los proyectos a los que había que destinar ese importe. En principio, a ver, por nuestra parte, el sí a esa propuesta se llevó a cabo, es decir, por nuestra parte sí. Lo único que se quedó concretamente que el presidente de la asociación de la plazoleta era el que se iba a encargar de contactar con Amenábar, que es el propietario del local de Solac, y conseguir la autorización. Entonces, porque lo que no podemos hacer es poner ninguna lona si no tenemos la autorización, lógicamente, del propietario del inmueble. Y entonces, pues bueno, ya está hablado con él y bueno, pues en principio nosotros hasta que no tengamos esa autorización no podemos poner la lona. Creo que... Detalle bat. Yo entiendo que toda la gestión se está llevando desde urbanismo, entonces claro, bueno, es normal que se trabaje el punto de vista urbanístico, pero uno de los objetivos de la oficina que
que estará en Chunta es llevar a cabo un plan de formación y empleo. Entonces, aunque se esté llevando de urbanismo, me parece imprescindible no olvidarnos de esa pata o darle menos importancia. Me parece que no hay que darle menos importancia. Bakarrik. A ver, a mí me consta que esa es una pata, no que no haya que darle importancia, sino que es obligatorio, porque es que en la propia orden es lo que figura recogido, el desarrollo, pues bueno, de formación, fomento del empleo, etcétera. Entonces, a mí me consta que eso ya se está trabajando y viendo a ver cómo ponerlo en marcha. Yo no lo comento porque no me corresponde a mí comentarlo, pero a mí me consta que sí se está llevando a cabo y que se tendrá en cuenta. Recuerdo que estamos en ruegos y preguntas. Vamos a hacer grandes debates más, ¿sí? Sí. Hay una serie de gastos sobre los que quiero preguntar. En concreto, se trata de una cena que se pagó para 10 personas en un restaurante conocido de Eibar y una noche de hotel en Jaca para no sé cuántas personas. Y quería, en el mes de abril, la cena fue el 13 de abril y la noche de hotel fue posterior. Y lo que queríamos preguntar es a qué personas se les ha pagado estos gastos, con qué objetivo y con qué criterios se ha decidido que eso tiene que ser un gasto público. Bueno, porque nos ha llamado la atención. Bueno, en fin, hablo de memoria, porque me imagino que te refieres a la cena que se hizo después de la recepción a los alcaldes de Jaca y Sahagún, que desde el Ayuntamiento se aprovechó una oportunidad que había, que estaban aquí, siendo las dos ciudades junto con Eibar las tres primeras en proclamar la República. Era un hecho histórico, había la oportunidad de juntar a los tres alcaldes y se aprovechó y se hizo una cena protocolaria para 10 personas de 3 ayuntamientos, tampoco. Y luego el Ayuntamiento de Jaca nos invitó, devolvió invitación a un acto que había en su municipio, en abril creo que era también, no me acuerdo el día exactamente, y acudió el primer teniente de alcalde porque yo no podía, y bueno, al teniente de alcalde se le pagó el hotel y me imagino que el desplazamiento. Sí, bueno, y esos son los gastos. Alguien considera que no son de carácter público. Hubo un acto de recepción en el Ayuntamiento que se invitó a todos los grupos municipales, a los 3 alcaldes, o sea, a los 2 alcaldes y a mí mismo, una visita al museo y luego hubo una cena protocolaria para 10 personas en el Artola, no me acuerdo la cuantía, no hubo, creo que no hubo excesos, y luego fue una devolución de invitación del alcalde de Jaca al Ayuntamiento de Eibar para un acto en Jaca que acudimos en representación del Ayuntamiento. Sí, yo quiero expresar mi indignación, diría, con lo que ha ocurrido con la Comisión de Cultura respecto a los embolados. A ver, yo ya no sé cómo expresarlo. Hace 2 años decidimos que no iba a haber el dinero público para maltrato animal. El presidente nos preguntó que él no entendía qué era maltrato animal y en qué consistía el maltrato animal. He mandado a todos 2 dosieres sobre maltrato animal, resumiendo un poco todas las características y toda la influencia que esa situación le puede crear a un animal. Seguimos pensando que sería un tema de debate, pero es que nos encontramos, antes de debatirlo y antes de saber que se volvía después de 2 años a reincorporar en el programa de San Juanes el tema de los embolados, nos encontramos en el borrador de nuevo 2 días de embolados. Pensábamos que con esta reflexión sobre lo que era el maltrato animal, el desacuerdo total de la oposición, de los 3 grupos de oposición, que esto no iba adelante. Pero es que ya ha terminado aceptado, no sé si ya en la misma imprenta, pero desde luego ya en el último proceso ya de que ya no hay vuelta atrás. Y quiero expresar realmente que no hay respeto por una comisión. Si realmente lo que decimos no sirve para nada y lo que cuando se nos pregunta queremos responder realmente, no caprichosamente, sino después de un estudio serio de lo que es un maltrato animal, tampoco se hace caso, entonces creo que sobramos en la comisión. Matiz y luego contestas tú. Lo que se decidió hace 2 años fue no poner dinero público para corridas de toros, porque había bien, porque el coste del cambiar el suelo y tal, vale. El tema es, yo digo el acuerdo ese hace 2 años porque había una propuesta de un empresario que estaba dispuesto a hacer una novillada en la Plaza de Toros y pidió 6.000 euros. Y lo que dijimos es que no iba a haber dinero para corridas, novilladas, festivales taurinos, porque el concepto de maltrato animal es tan extenso
que hemos hecho cosas que para algunos supone maltrato animal, como por ejemplo los pájaros cantores. A ver, de cualquier forma, el titular que yo tengo es no tener dinero público para maltrato animal. El titular era así. Yo sí que no salgo de mi asombro. O sea, vamos a ver, 2 años se puede estar discutiendo lo mismo. María Jesús, ¿no entiendes un no por respuesta o una cosa que no sea lo que tú opinas? Vamos a ver. Dijimos, ¿qué es maltrato animal? ¿Qué es maltrato? Me mandas un informe que habla de los embolados y que habla de los toros de fuego. O sea, un tema que aquí no es para nada. No es para nada. Digamos, lo que nosotros queremos hacer es volver a recuperar, nada, simplemente sacar unas vaquillas a la mañana, que eso no es maltrato animal. Y si somos un poco valientes, cuando decimos qué es maltrato animal, deberías de decir que también quieres quitar las pruebas de bueyes a la panchica, claro que lo quiero. A la panchica, claro, es que vamos a ser consecuente. ¿Quieres quitar San Andrés, la feria de San Andrés? Porque el animal, ¿cómo puede estar ahí en la calle sujeto y si llueve, qué pasa? O sea, sí, claro. San Andrés y llueve, por favor. A ver, que para ti maltrato animal es todo, María Jesús, y no, que no es así. Entonces, hay que ser valientes. Y si vamos a decir no queremos animales en Eibar, hay que ser valiente y decir qué es un maltrato animal. Yo creo que esa es una reflexión. Estaba en el dossier, ¿lo has leído? Oye, lo tengo aquí, ¿Pero lo has leído? Claro que sí, y lo he subrayado. Ay, entonces no te ha valido. No. A ver, María Jesús. Ese debate lo tenéis en la comisión, claro, si queréis y tal. Pero Ya a ver, María Jesús, que lo que quiere quitar María Jesús luego es el becerrito del 7 de julio de los niños también. Y también la suelta de conejos de Acitain. Joder, es que a ver, vamos a ser consecuentes. ¿Qué es maltrato animal? ¿Qué quitamos el año anterior? El tiro pichón. Porque eso es una actividad con fin de muerte. Lo quitamos. Pero es que ya de ahí, corridas de toros, no con dinero público. Totalmente de acuerdo. En cualquier caso, el debate lo tendré. Bueno, ¿hay más preguntas, por favor? Sí, venga. A ver, 2 preguntas. Una, hace 3 meses pregunté, y es referente a las ayudas de Moguel. ¿Tenemos para recibir todavía 200.000 euros que se tenían que haber justificado en octubre del 2017? De Juan Antonio Moguel. Sí, ¿y qué he dicho, pues? De Moguel, has dicho. Bueno, de las ayudas, no, de las ayudas de las de Europa, las de Europa. Y entonces faltaban por justificar desde octubre 200.000 euros. Pregunté hace 3 meses si quería saber si van a llegar o no van a llegar. ¿Vas a preguntarlo a otro? Sí, sí, espera. ¿Qué? Moguel es un proyecto europeo en el que somos socios, la gestión la lleva Tecnalia. Perdón, o sea, la gestión la lleva de Vegesa. No, la lleva Tecnalia. La lleva Tecnalia, ¿eh? Nosotros somos partners, o sea, somos socios, pero la gestión la lleva Tecnalia y la justificación ahí está hecha. Me consta que está remitida a la Unión Europea. Si aquí son farragosos los procedimientos y costosos y largos, pues en la Unión Europea todavía más, pero yo no tengo ninguna duda de que acabaremos recibiendo ese dinero. La pregunta de Tecnalia y no se dijo nada, bueno, es igual. Y luego, otra cuestión, analizando las subvenciones del año 2017, me han llamado la atención, ha habido una subvención que se pidieron para centros escolares de 50.000, parece ser que solo han llegado 11.000, y luego hay otra también del Gobierno vasco de Iringune que estaba previsto 34.500 y luego me he dado cuenta que se habían dado de baja 10.350, 24.000 se recogieron o se recibieron en el 2016, pero es que en el 2017 se ha dado de baja para el tema de lo de la coexistencia en Plaza Barria de 10.350. No, quiero decir,
quiero pensar, esto está en el Sareco. Quiero pensar que no se habrán perdido, ¿no? Por no justificar o algo así. No tengo ni idea, ahora no tengo ni idea de lo que me estás comentando. Vale, pues ya pues miraremos entre semana con el interventor cómo ha ido esas subvenciones del gobierno, ¿no? Ahora, de pronto no te puedo decir. Los han quitado. Vale. Finalizaríamos el pleno, si quiere intervenir el público. Vale, gracias. Bueno, yo voy a ser... sí, yo voy a intentar ser lo más breve posible. Lo primero que quiero decir es que yo no tengo nada personal contra ningún concejal o concejala. Esto es faltar a la verdad. El panfleto este que nos habéis metido, esto es faltar a la verdad. Bueno, lo que sí me gustaría agradecer es que, bueno, pues por fin hemos conseguido que se nos ponga una parada por el tema de esta mujer que tiene un problema de movilidad, pero hombre, sin ánimo de malmeter. Joder, si nos traéis una placa, quitarle nombre a la placa de dónde viene. Porque si no, ¿cuáles son las consecuencias? Que los chavales cogen los rotuladores y se ponen a pintar en la placa. Está bien, nos habéis traído una placa, pero quitarle el nombre que viene de otra calle. Bueno, ¿quieres hablar? Entonces déjame que acabe yo de hablar y luego le das al botoncito ese que tienes ahí que se pone rojo y hablas. Bueno, yo sobre el panfleto esto es todo una falsedad. Partido Socialista Obrero Español. Herreval, yo no sé cómo tenéis la cara... ¿Cómo tenéis la cara de sacar que si Herreval para arriba o para abajo? Es increíble, increíble. ¿Cómo tenéis la cara de hablar de Recachu? El otro día saquéis un fotomontaje que eso no hace falta ser ni arquitecto. Es que eso no se lo cree nadie. Y tú, señor alcalde, lo sabe. Bueno, ya no vamos a hablar de Chonta. Pero ¿cómo tenéis la cara de hacer de sacar esto aquí, de Chonta, cuando lleváis 14 años dándonos por el culo? Bueno, lo habéis intentado, perdón, lo habéis intentado. Puedes decir lo que quieras, pero con respeto, ¿vale? Bueno, yo con respeto, yo no he faltado respeto a nadie. Decir que os den por el, que nos habéis intentado con darnos palabras por el culo, un poquito más no es faltar al educadas respeto. en el contexto no me he en el que referido estás, a ti, por favor. no me he referido a ti. Bueno, esto es triste. ¿Pero a quién pretendéis engañar? Es que yo no me explico cómo sacáis esto. Si lleváis 15, 14 años intentando malmeter, que si luego el señor Arriola 2,3 millones, que no, PNV, que nos olvidemos del señor Arriola, que el señor Arriola sabe el daño que hizo en Chonta, y tú estando de concejal de urbanismo. Bueno, luego sobre las vaquillas de San Juanes, para arriba para abajo, cultura, juventud, que lo viene puesto aquí. Hombre, no intentéis arreglar ahora lo de los San Juanes. Si habéis matado las fiestas de los San Juanes, lleváis años matando las fiestas de los San Juanes. Años. Y si no hacen una encuesta y preguntar dónde va la juventud de Eibar cuando hay fiestas, Ermua, El Goibar y ahí. Lleváis años acabando con los San Juanes, porque no tenéis una persona cualificada para hacer unos San Juanes como Dios manda. Ahora no he faltado al respeto, ¿no? Vale, gracias. Yo me hago una pregunta. El famoso ascensor que no sé si está previsto o no en el parque de Chonta, que une Chonta con la avenida Galicia, ¿vosotros habéis hecho algún estudio para saber si ese ascensor va a ser práctico para la gente? Porque estamos hablando de andar 50 metros.
del parque a las escaleras del parque de arriba hay 50, 70 metros, no hay más. Entonces yo me pregunto, ¿vosotros habéis hecho algún estudio sobre la viabilidad de ese ascensor? Luego, si queréis, respondéis. Y decía el señor alcalde que a los vecinos se les consultaría en el tema del aparcamiento de jardines o tal. Le recuerdo al señor alcalde que a Chonta nadie le consultó nada. A Chonta nadie le consultó nada. Hicisteis una votación, la perdisteis y metiste lo que metisteis. Que yo no soy calvo por tonto, pues por herencia. Y luego, sobre la mesa de Chonta, y que conste que no tengo nada contra ningún concejal, ni del PSOE, ni del PNV, ni de Bildu, o sea, a mí me da igual. El señor concejal de urbanismo, que planteó bueno, pues se nos estuvo ahí echando en una pantalla, que para mí, pues, unas diapositivas, que bueno, pues el tío se explicó bastante bien, pero hombre, vamos a ver. Cuando se hace decimos, vamos a poner otra vez la mesa de Chonta, y se hace un comentario, el señor concejal de urbanismo lo pone allí, lo explica bastante bien, yo creo que muy bien, y luego interviene el señor uno del gobierno vasco, para arriba, para abajo, pero ¿dónde viene el problema? Con no me acuerdo del nombre de la concejala del PSOE, ¿dónde viene el problema? Que cuando los demás hablan no hay ningún problema. Cuando aquí el presidente de la mesa de Chonta habla, intenta cortar que este señor hable de las maneras que sean. Y si miento, aquí hay gente que estaba en esa mesa. Entonces, o ponemos a gente cualificada. No estoy ofendiendo, ¿no, alcalde? Ponemos a gente cualificada, porque cuando se va a una reunión hay que dar margen, que si uno habla, el otro habla, no solo vais a hablar vosotros. Entonces, o ponemos a gente cualificada en el tema de Chonta, o esto no va a ir por buen camino. Yo lo único que le pido a esta concejala es que cuando uno hable, el otro se tiene que callar. Y cuando el otro se calla, el otro habla. No se puede estar en una reunión poniendo caras, mandando callar por debajo. No se puede ir a una reunión así. Y esto no es mentira, esto es verdad. Y bueno, no os voy a dar más la chapa. Pero esto se falta a la verdad. ¿Más? Buenas medias noches a todas y a todos. Espero que mis 5 minutos se mantengan porque las disertaciones han sido largas y tendidas. Espero que esta vez el alcalde tenga bien que pueda hacer algunos comentarios sin enseñarme el reloj, porque aquí hemos entrado a las 7:30 y desde luego que ya hemos tenido que oír las justificaciones una y otra vez. Yo lo que quiero hablar es, un poquito al hilo de lo que ha dicho mi compañero, de la reunión de la mesa de Chonta y lo que allí se comentó. Estaba por el gobierno vasco Nacho de la Puerta, como sabemos es el director de Planificación Territorial y Urbanismo, y después estábamos los componentes de los diferentes partidos y 2 asociaciones de vecinos. Lo que dijo la asociación La Plazoleta, lo voy a repetir aquí, decía así: el documento de bases presentado tras 5 meses de elaboración nos parece poco trabajado y que no refleja las necesidades y peculiaridades del barrio, y se cierra sin admitir propuestas. El barrio de Moguel de Ibar con el proyecto CEN y el barrio de Coronación de Gasteiz con el proyecto Smart City, que consiste en el aislamiento térmico de los edificios, instalación de ascensores y producción de agua caliente sanitaria ACS, en el primer caso con paneles solares y en el segundo caso generando en una estación de biomasa, son el referente de actuaciones de rehabilitación y debemos aprovechar el trabajo realizado para aprender y mejorar tanto en el planeamiento como en la ejecución del proyecto del ecobarrio a ejecutar en Chonta. Entendemos que la primera premisa es ver las diferencias y objetivos existentes en la rehabilitación entre los 3 barrios,
Tanto Moguel como Coronación son barrios dormitorio, cuyo objetivo es aumentar la calidad de vida en los inmuebles, mejorando la eficiencia energética y conseguir cambiar la imagen del entorno. En el caso de Chonta, repito, en el caso de Chonta, el pasado histórico industrial le confiere una singularidad, y repito, una singularidad, como lo recalcó el viceconsejero de la Vivienda, para poder desarrollar una propuesta cultural que, modulada adecuadamente, pueda cambiar el modelo económico existente. Y esto quiero hacer hincapié. No estamos hablando, como en otros barrios, de solo un lavado de cara, de maquillarlo, sino que tiene que conllevar un cambio económico y desarrollarlo como se pretende, y todos nos unamos en ese esfuerzo. Tenemos que tener en cuenta que la aprobación de la quinta modificación del Plan General de Ordenación Urbana probablemente impida que se pueda seguir desarrollando muchas de las actividades económicas que se desarrollan en la actualidad. Creemos que no es suficiente un cambio de imagen en una rehabilitación de un barrio, sino que tiene que conllevar la posibilidad